¿Qué tal? Buenas tardes. Primer día cumpliendo en España las nuevas medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Separan las actividades de los servicios no esenciales hasta el 9 de abril para evitar que sigan los contagios y que se colapse el sistema sanitario. Como cada mañana se han hecho públicas las cifras en nuestro país, donde hay 85.195 casos y 7.340 fallecimientos. Silvia Mascareño, son los últimos datos que se han hecho público por parte de los responsables. Sí, España ya ha superado los datos facilitados por China, son datos duros, pero sin embargo baja el ritmo de esos contagios y también desciende el número de muertos. Han sido 812 personas en las últimas 24 horas, 26 menos. Lo que más preocupa es el alto número de contagios. Y este lunes las banderas ondean a media asta en los edificios públicos de Madrid. La capital de España está de luto. Es la comunidad autónoma más afectada por este virus, donde han muerto casi 3.400 personas. Por eso este mediodía se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas por el coronavirus. Un homenaje, según la alcaldesa de Madrid, para tener presente a todas las víctimas en España y en todos los países afectados. Y una residente del centro de mayores de Tegueste, en Tenerife, falleció este domingo como consecuencia del coronavirus. Según la Consejería de Sanidad, hay varias personas más afectadas en el centro. Esta es la segunda muerte por COVID-19 que se registra en Canarias en residencias de mayores, tras la muerte que se produjo la semana pasada en el centro de Fagnia, también en Tenerife. Y por tercer lunes consecutivo, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mantiene durante toda la mañana distintos encuentros. La ronda la ha iniciado con empresarios y sindicatos. Óscar Herrera, ¿qué ha ocurrido? Los sindicatos han pedido en ese consejo asesor del presidente que se estudie la posibilidad de aprobar un complemento con cargo a la comunidad autónoma para ayudar a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporales de empleo, mientras los empresarios han pedido a la Administración flexibilidad para aplicar esos ERTE por causa de fuerza mayor, más allá del tiempo que dure el estado de alarma. Pues el sector de la construcción es uno de los que ha tenido que parar con ese nuevo decreto publicado anoche en el BOE. No está considerado como un servicio esencial. Unas 6.000 empresas afectadas en Canarias, más de 52.000 trabajadores, hablamos de esa cantidad, más de 130.000 personas en nuestro archipiélago se quedan paradas, incluidos empleos indirectos. Muchas están optando por dar vacaciones a sus trabajadores o por aplicar esos ERTEs. Las empresas tienen moratoria durante el día de hoy, podrán recoger y cerrar las obras. Y hoy el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha estado en el hospital de campaña, ese que están viendo, que se ha instalado en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Es un espacio que contará con 180 camas y carpas para el personal sanitario. Este lunes continúan los trabajos. Y mientras se mantiene esta lucha contra el COVID-19, siguen llegando inmigrantes en pateras a nuestras costas. Ayer lo hacían 70 personas, 8 llegaron al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, y 62 a Arona, en Tenerife. Y una nueva patera ha sido localizada este lunes en el sur de Gran Canaria. Según Cruz Roja, una treintena de personas van a bordo. Son los titulares de este lunes 30 de marzo. Comienza Telenoticias 1. Primer día de luto oficial en Madrid por los fallecidos por el coronavirus. Las banderas ondean a media asta en los edificios públicos de la comunidad y en la Real Casa de Correos ha sonado el Adagio for Strings de memoria de las víctimas. Bueno, como vemos, la Comunidad de Madrid de luto oficial desde hoy sigue siendo el mayor foco de toda España. Las últimas cifras confirman 24.090 casos y 3.392 fallecidos. Hoy se ha conocido que Fernando Simón también se ha contagiado. Banderas a media asta y un minuto de silencio.
como símbolo de una comunidad autónoma de luto, una capital vacía donde el endurecimiento de las medidas de confinamiento ha paralizado la construcción, el tráfico y hasta los movimientos en el transporte público. 24.090 casos y 3.392 muertos. Según la Consejería de Sanidad, las unidades de cuidados intensivos se encuentran al 80% de su capacidad, a pesar de que se han logrado ampliar para albergar a 1.745 personas. Son los últimos datos oficiales. Este lunes, la Ciudad de la Justicia se convierte en morgue con una capacidad para 230 cuerpos y se suma a la que desde hace días funciona en el Palacio del Hielo. A la falta de material se une ahora la negativa de la Comunidad de Madrid para aceptar las pantallas protectoras fabricadas con impresoras 3D por falta, dicen, de homologación. Y se sigue sin noticias del avión que tendría que llegar de China cargado con material sanitario. El último varapalo en esta crisis, el positivo del doctor Fernando Simón, cara visible de la gestión del coronavirus. De las cuatro áreas que estamos representadas en este comité técnico. Y hasta ahora estamos pendientes de otra rueda de prensa convocada por el ministro de Sanidad y también el ministro del Interior, por Salvador Illa y por Fernando Grande Marlaska. Vamos a escucharlos. Positivo de coronavirus y, por tanto, no ha podido hacer esta rueda de prensa y está en su domicilio siguiendo las pautas que marca el protocolo cuando una persona da un resultado positivo en el test. Quiero recordarles que desde el principio hemos venido diciendo que en la lucha contra el virus hay tres etapas, tres objetivos. Un primer objetivo que es alcanzar el pico en la curva epidémica, un segundo objetivo que es doblegar la curva, doblegar el pico y, por tanto, hacerlo descender, y una tercera y última etapa que consiste en erradicar el virus, derrotándolo definitivamente con una vacuna, en la que también estamos invirtiendo muchos medios. Pues bien, los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. A estos efectos, ustedes conocen que los datos de hoy dan un incremento de casos del 8%, y quiero recordar que el lunes pasado, es decir, hace una semana, nos presentamos ante ustedes comunicando un incremento de casos del 15% que ascendió a un 19% el martes y a un 20% el miércoles, y que a partir del miércoles día 25 fue descendiendo a un 18% el jueves, un 14% el viernes, un 12% el sábado y un 9% el domingo, y hoy un 8%. Por tanto, parece una tendencia desde el 25 de marzo sostenida de descenso de nuevos casos que nos hace poder afirmar que si no estamos, repito, con toda precaución en el pico, estamos muy cerca de él. Esto no quiere decir que no sigamos teniendo una presión importante en el sistema hospitalario y muy en concreto en el uso del recurso de unidades de cuidados intensivos, como está siendo el caso. Por tanto, una estabilización en la curva epidémica que visualiza una ralentización de la misma y que, en fin, son unos datos que queremos compartir con todos ustedes. Quiero también comunicarles que seguimos haciendo esfuerzos muy importantes en materia de suministros. Cada día hacemos público el material que ponemos a disposición de las distintas comunidades autónomas, cuyo papel es tan importante en la lucha contra el virus y que otra vez más quiero reconocer hoy y agradecer aquí públicamente. Hoy va a llegar el primer avión con suministros comprados por el Gobierno de España, una cantidad importante de material de protección y una cantidad también muy relevante de test rápidos. Quiero decir en materia de los test rápidos que, como siempre hacemos, es un material que compramos porque contiene todas las certificaciones y homologaciones que lo hacen distribuible y usable en la Unión Europea. Quiero también aprovechar para agradecer a las autoridades del Gobierno chino toda la colaboración que nos están prestando para que podamos proveernos de este material, pero a pesar de que este material, en concreto los test rápidos, tengan todas las especificaciones, pues antes de distribuirlos vamos a proceder a validarlos por parte del Instituto de Salud Carlos III para asegurarnos de que cumplen con todos los requisitos y además para elaborar la guía de uso cuando sean repartidas a las comunidades autónomas, los protocolos bajo los cuales este material tiene que ser usado por parte de las distintas comunidades autónomas y de los distintos profesionales sanitarios. Quiero también, en el primer día en que está en vigencia la decisión que comunicó el presidente del Gobierno el sábado por la tarde y que adoptó el Consejo de Ministros ayer en materia de un permiso retribuible o recuperable, quiero decir con toda claridad que en España no se está enfrentando
salud y economía, ni mucho menos. Es más, para que haya economía tiene que haber salud y por eso se ha adoptado esta medida que, insisto, anunció el presidente del Gobierno el sábado por la noche y adoptó el Consejo de Ministros en su reunión de ayer domingo por la mañana. No enfrentamos salud y economía, no podemos ni debemos enfrentar salud y economía, pero para que haya economía tiene que haber salud. Y para que haya salud hay que derrotar al virus. Y para derrotar el virus, conforme nos decían los expertos, es necesario, por eso adoptamos esta decisión complicada de adoptar y complicada de ejecutar, de hacer un permiso retribuido recuperable de 8 días, que convoca a todos los españoles a un nuevo esfuerzo adicional al que ya se ha decretado, que con tanta ejemplaridad se está cumpliendo y que, como he dicho al inicio de mi intervención, está dando ya unos primeros datos, unos primeros resultados en materia de estabilización y ralentización de la curva epidémica. Hay que dar este paso más, el paso de hacer durante 8 días más los días de Semana Santa todavía un esfuerzo adicional para ralentizar la movilidad de forma que descarguemos de presión asistencial a las unidades de cuidados intensivos. Y finalmente, antes de darle la palabra a mi colega, el ministro del Interior, quería decirles que, fruto del esfuerzo que se ha hecho en materia de suministro de material y de apoyo a comunidades autónomas, pues se va a proceder a una dotación adicional a la que ya se hizo en su momento de 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencia del Ministerio de Sanidad. En su momento, recuerden, se dotó de 1.000 millones adicionales para poder hacer frente a todos los gastos derivados de la lucha contra el coronavirus y se va a proceder a una dotación adicional de otros 1.000 millones de euros para poder dar salida a todos los esfuerzos que hemos de hacer también en materia económica para poder luchar eficazmente contra el virus. Y sin más le doy la palabra al ministro del Interior. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Como ya ha comentado el ministro de Sanidad, en el día de hoy ha entrado en vigor el Real Decreto Ley en base al cual se regula el permiso retribuido recuperable desde el día de hoy, 30 de marzo, hasta el próximo 9 de abril, ambos días incluidos. Se están reduciendo, y esto ya es importante porque nos lo ha trasladado la Dirección General de Tráfico, se está reduciendo de una forma, vamos a decir, sensible la movilidad en las entradas a las grandes ciudades. En concreto, y en lo que respecta a Madrid, en el día de hoy, y toda la comunidad, el conjunto de la Comunidad de Madrid, ha disminuido el tránsito en un 34% respecto al lunes de la semana pasada, es decir, ya en estado de alarma y donde había medidas limitativas de la movilidad, lo cual implica y representa cómo la sociedad sigue manifestando ese carácter de responsabilidad, de solidaridad en la lucha contra el virus. Por eso no queda más que agradecer. Y esos datos de la Dirección General de Tráfico han sido corroborados por las fuerzas de seguridad, tanto Policía y Guardia Civil como las policías autonómicas, han hecho saber cómo en los controles establecidos en la mañana de hoy la reducción en esa movilidad también era importante. Aquí, y como ha referido el ministro de Sanidad, me gustaría hacer hincapié en el objetivo de ese Real Decreto Ley, del Real Decreto Ley que ha entrado en vigor hoy. No es otro que reducir la movilidad. Como hemos dicho, el conjunto de los españoles, de todos los ciudadanos que vivimos en este país, hemos hecho un esfuerzo importante durante 2 semanas. Un esfuerzo tan importante que ha llevado a que la movilidad de lunes a viernes de esas 2 semanas se redujera en un 70% y los fines de semana hasta en un 80%. Todos nosotros, con ese esfuerzo, hemos posibilitado que los contagios hayan disminuido de una forma considerable. Pero las propias autoridades médicas, y como ha referido en alguna otra ocasión el ministro de Sanidad, nos exigen a todos un esfuerzo suplementario para que el sistema de sanidad evidentemente no se sobresature. Y eso es importante y son importantes estas 2 próximas semanas. Como hemos dicho, actuamos siempre bajo esos criterios médicos
como no podía ser de otro modo. Y para eso se ha dictado este Real Decreto Ley que, permítanme decir, que yo diría que en su espíritu, en su naturaleza, representa lo que estamos viviendo y lo que estamos afrontando el conjunto de todos nosotros, que es luchar contra el coronavirus, pero de una forma conjunta, responsable, solidaria. En este Real Decreto Ley de los permisos obligatorios, remunerados, pero también recuperables, en ese sentido, en todos los ámbitos que se entienden no esenciales, conllevan y determinan solidaridad, conllevan y determinan responsabilidad de los trabajadores por cuenta ajena, de los autónomos, de los empresarios, de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes, de los jubilados. Todos nos comprometemos a implementar para ayudar al sistema de salud a que esa reducción de la movilidad sea de ese 85%. Me gustaría que ese 85% lo tengamos todos grabados. Como he señalado, todos nosotros, una vez más, estamos actuando de forma inmediata para conseguir dicho objetivo. Quiero señalar que este Real Decreto Ley, con el que se regula el permiso retribuido recuperable, y como ya hemos dicho, ha entrado en vigor hoy. No hay ninguna duda, no hay ninguna moratoria y tenemos que tener claro esa circunstancia. Ese Real Decreto Ley ha entrado en vigor hoy. Cuestión distinta es que ese Real Decreto Ley, y de una forma extraordinaria, establece que a lo largo de hoy, del día de hoy, exclusivamente lunes, y en aquellos casos supuestos que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, los trabajadores, pero trabajadores imprescindibles, podrán adoptar las medidas necesarias durante la jornada única y exclusivamente del día de hoy para que, evidentemente, pueda y deba hacerse efectivo ese permiso a partir de las 0 horas de mañana. Y vuelvo a decir, los trabajadores imprescindibles en esos supuestos en que sea también necesario e ineludible. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, como ya saben ustedes, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral, policías locales, vuelven a tener una misión fundamental como la que están teniendo durante todo este periodo y que pasa, como hasta ahora, por velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno con el objetivo primordial, y no lo duden, que es el de proteger la salud de todos. Y los agentes, en ese sentido, van a seguir garantizando, como ustedes lo pueden observar, la limitación de movimientos y de las actividades no esenciales. Repito, no esenciales. A la vez que van a asegurar que se mantenga la cadena de abastecimiento importante, tanto de productos sanitarios, farmacéuticos, como de bienes alimentarios y de primera necesidad. Por eso también es necesario referir que no va a haber ningún problema de aprovisionamiento, de abastecimiento. No necesitan ustedes acumular. Va a haber perfectamente el abastecimiento necesario y preciso que garantiza, evidentemente, el Gobierno. Tenemos a disposición de la ciudadanía efectivos necesarios para garantizar todo esto, no lo duden, y hacer cumplir las nuevas medidas adoptadas. Los agentes van a seguir cumpliendo su misión que se les ha encomendado y con la misma profesionalidad que ustedes conocen y que ellos demuestran todos los días. Me gustaría reiterar que uno de los objetivos principales de las medidas adoptadas en el Real Decreto Ley por el que se regula el permiso retribuido recuperable y por el que van a velar especialmente las fuerzas, es asegurar el funcionamiento de la cadena de abastecimiento de alimentos y de bienes, como decía previamente. Quiero, por último, expresar mi pesar por el fallecimiento, también consecuencia del coronavirus, de Ismael, funcionario del Centro Penitenciario de Alicante. Desde aquí mando mi pésame y todo mi cariño, como debe ser, a su viuda, a su familia, a sus compañeros y a todos los funcionarios de prisiones. Un colectivo que, una vez más, y lo digo porque es así, está demostrando profesionalidad en estos momentos difíciles. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, los funcionarios de prisiones, todos los funcionarios y trabajadores del Ministerio del Interior, de la Administración, Protección Civil, importante, Protección Civil en el ámbito de la coordinación a nivel nacional,
donde trabaja Protección Civil ayudando a los más vulnerables, ocupándose de sus necesidades, sabiendo hasta dónde hay que llegar. Y en estos momentos también a través del apoyo psicológico, sobre todo, vuelvo a decir, a los más vulnerables y consecuencia del confinamiento al que se ven sometidos. Por todo lo demás, los ciudadanos están, y lo reconocemos, respondiendo con solidaridad, respondiendo con responsabilidad. Todos estamos, vosotros y todos los responsables. Y, por lo tanto, no puede caber ninguna duda que, siguiendo así, continuando así, si en estas 2 semanas, como ha dicho el ministro de Sanidad, hemos conseguido reducir el número de contagios, estamos cerca del pico, con un esfuerzo importante donde se ha reducido, vuelvo a decir, hasta un 80% los fines de semana, hasta un 70% de lunes a viernes. Con ese esfuerzo hemos conseguido mucho, un esfuerzo suplementario, complementario, que somos todos capaces de encararlo. Yo creo que ese 85% que va a consolidar nuestra ayuda efectiva al sistema de salud, ese sistema de salud al que debemos tanto, al personal sanitario, yo creo que ese es el objetivo que tenemos marcado y que vamos a conseguir. Muchas gracias a todos. Comenzamos, ministro, si les parece, el turno de preguntas. La agencia internacional Reuters le pregunta... Pues varios titulares que destacamos de esta comparecencia por parte del ministro de Sanidad y del ministro del Interior. Por su parte, Salvador Illa ha dicho que estamos ya en una estabilización de la curva de esta pandemia, que puede que el pico esté cerca. En cuanto a los suministros, hoy llega un avión con nuevo material de protección y también con test que van a pasar, dice, el proceso necesario para certificar que cumplen todos los requisitos. Y en cuanto a este primer día de las nuevas medidas en las que se paralizan los servicios no esenciales, ha dicho una frase, dice que en España no se están enfrentando salud y economía, que para que haya economía es necesario la salud. Y por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dicho que estas nuevas medidas a partir de hoy han conseguido reducir notablemente la movilidad de nuestro país y que aspiran a que se reduzca en un 85%. Y continuamos con las noticias de este día. Ya se lo adelantábamos hace unos minutos en la reunión que ha mantenido hoy el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con sindicatos y empresarios. Ya han escuchado y varias peticiones de su Consejo Asesor. ¿Cuáles son las principales demandas? Óscar Herrera. Sí, en esa reunión se ha analizado ese dato, 15.000 expedientes de regulación temporales de empleo presentados en Canarias en tan solo 2 semanas, una media de 1.000 al día. Por eso los sindicatos han pedido que se estudie la posibilidad de aprobar un complemento con cargo a la Administración Autonómica para los trabajadores afectados que a partir de este momento empezarían a cobrar tan solo el 70% del salario como prestación por desempleo. Además, los empresarios han reclamado que se tengan en cuenta las singularidades de la economía canaria a la hora de aplicar esos ERTE por causa de fuerza mayor. Se espera que la Administración habilite ayudas al tejido empresarial y que esos ERTE tengan unos plazos muy flexibles, mucho más allá de lo que dure el estado de alarma. El sector turístico, con el que se ha planteado la necesidad de tener una excepcionalidad, porque el hecho causante de la fuerza mayor va a persistir después de levantarse el estado de alarma. Por lo tanto, se necesitará un plazo adicional para prorrogar todos aquellos ERTE por estado de alarma que se han producido en algunos sectores, especialmente en el sector turístico. Hemos dicho que se utilicen los recursos de la sanidad privada urgentemente para dar una satisfacción a los compañeros y a las compañeras y sobre todo a los ciudadanos, porque tenemos esas camas hospitalarias que las podemos empezar a usar y así no permitimos que la sanidad privada se pueda ir a un posible ERTE. Puesto una propuesta sobre la mesa que en este momento no se garantiza y tampoco se dan las condiciones para poderla llevar a cabo. La misma consiste en que todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por estos expedientes, dado que su prestación por desempleo sería del 70%, una parte de la misma pudiese cubrirse a través de la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias de un complemento.
A esta hora vamos a actualizar los datos del COVID-19 en el mundo. Las últimas cifras son estas que les vamos a enseñar. Hay 724.945 casos y 34.041 fallecidos. Por países, en China hay 82.156 casos, 3.300 fallecidos. Irán, otro país que llama la atención, 38.000 casos, 2.600 fallecidos. Alemania, fíjense, comparamos el número de casos con los fallecidos, es muy pequeño. Continuamos, por ejemplo, con España e Italia, y tienen la última hora. Y también en Estados Unidos, el país donde más casos hay en este momento, 143.055 casos. Y por comunidades autónomas seguimos destacando: Madrid 24.090 casos, también Cataluña con 16.157 y País Vasco con 6.057, donde menos casos se registran en Ceuta, 25 casos tan solo. Vamos ya a ver qué ocurre en nuestro archipiélago en Canarias. Estas son las cifras. En Canarias en este momento hay 1.204 casos, tenemos 40 fallecidos y 32 personas han recibido el alta. Pues de los 40 fallecimientos que se han producido en Canarias, el último se registraba ayer en la isla de Tenerife. Se trata de una usuaria, Marta Rodríguez, del Centro de Mayores Jardines de San Marcos, en Tegueste. Sí, una usuaria de esta residencia de la tercera edad moría anoche con coronavirus, y desde la Consejería de Sanidad nos confirman que hay varias personas afectadas. Por eso ya se ha activado el protocolo por COVID-19, pero no solamente aquí, también en el Hogar Santa Rita de Puerto de la Cruz, donde ayer un interno, un usuario que presentaba síntomas, dio positivo después de haber sido ingresado en un centro hospitalario. Su compañero de habitación ha sido aislado como medida de precaución y todos sus contactos estrechos han sido valorados. Desde la Dirección General de Salud Pública recuerdan que se ha actualizado la guía de intervención en este tipo de centros, de residencias de mayores y también de personas con discapacidad, con el objetivo de mantener tanto a los usuarios como a los trabajadores lo más protegidos posible. El estado de alarma ha incrementado el número de consultas de padres y madres separados con hijos sobre cómo deben gestionar ese régimen de visitas de los menores. Ante el vacío legal, en estas circunstancias, los progenitores deben seguir la sentencia judicial o el convenio regulador, aunque los padres pueden adoptar acuerdos temporales para salvaguardar la seguridad del menor. Nuestra compañera Alba Grillo nos ha resuelto algunas de las dudas más comunes. Canarias es una de las comunidades autónomas donde más divorcios hay al año. Muchas de estas exparejas tienen en común hijos e hijas, y ahora son muchas las dudas que les surgen, como por ejemplo cómo solucionar el tema de las custodias compartidas o el régimen de visita. Hemos hablado con una experta y nos ha comentado que debe seguir llevándose a cabo tanto las sentencias judiciales como los convenios reguladores, siempre siguiendo con las normas establecidas por el estado de alarma. Esos desplazamientos deben hacerse siempre guardando las instrucciones y las recomendaciones que dan las autoridades oportunas. Por tanto, no hay ninguna norma ni ningún supuesto en el que se establezca que esta crisis impide el cumplimiento de las sentencias judiciales. A pesar de que se deba cumplir tanto con la sentencia judicial como con el convenio regulador, hay que recordar que si ambos progenitores llegaran a un acuerdo para salvaguardar la protección del menor, esta decisión primará. Siempre el acuerdo de los padres es preferente frente a las resoluciones judiciales. Y pues en una situación de crisis como la que estamos viviendo, pues es mucho mejor recurrir al consenso, recurrir a la resolución de conflictos puntuales. Por lo que nos quedamos con dos conclusiones claras: hay que llevar a cabo la sentencia judicial o el convenio regulador, pero también hay que apelar al consenso y al sentido común. Son muchas las personas que tienen que salir de casa para cumplir con los servicios esenciales. También salimos para ir a comprar. Al regresar a nuestra vivienda debemos extremar la precaución. Los bomberos aconsejan no tocar nada y dejar objetos como las llaves, la cartera o el bolso en la entrada, donde también recomiendan dejar los zapatos. Debemos tener en cuenta desinfectar nuestro teléfono móvil, lavarlo con agua y jabón o con una disolución hidroalcohólica. Luego debemos lavarnos las manos con agua y jabón sin tocar con las manos el grifo y secarla con un papel desechable.
Y vamos con otro consejo. Durante estos días de aislamiento domiciliario es importante tener en cuenta lo que comemos. Hay más tiempo libre para cocinar, pero hay que elaborar menús que sean sanos. Natalia Hernández Rivas es presidenta de la Asociación de Dietistas Diplomados de Canarias. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿hay algún menú que nos puedas recomendar? ¿Qué alimentos debemos tomar durante estos días quizás para estar más fuertes en caso de que nos ataque el virus? Lo que está claro es que no hay ningún alimento que nos vaya a impedir infectarnos por el virus o mejorarnos antes o incluso recuperarnos si tenemos una sintomatología leve. Sí que desde la Academia Española de Nutrición han lanzado una serie de recomendaciones que indican que deberíamos de comer frutas y hortalizas unas 5 veces al día, priman la hidratación, los productos integrales, el consumo de legumbres, el consumo de lácteos, en este caso preferentemente desnatados, y un consumo más moderado de alimentos de origen animal, por ejemplo las carnes, intentar que sean blancas, utilizar los huevos como fuente proteica y los frutos secos, las semillas y el aceite de oliva como base de nuestra alimentación. Ahí, durante estos días vemos que mucha gente, cuando hemos ido al supermercado, las compras que se hacen, también hay muchas, digamos que golosinas o caprichos. Eso me imagino que hay que limitarlo, pero también hay mucha gente que estos días intenta combatir con dulces la ansiedad. Sí, la verdad es que tampoco te ayuda mucho porque en general si consumes mucho dulce también vas a estar más nervioso. Entonces intentar buscar unos tentempiés que nos sean más sanos, que quizás nos puedan gustar, por ejemplo unas brochetas de frutas en las que les pongamos chocolate, hacer unos crudités de verduras. Hay que buscar alternativas en función de lo que tengamos en casa y tener en cuenta a la hora de hacer la compra, evitar comprar productos que luego puedan ser razón para atacar la nevera. Y cuando vamos a comprar los productos, como por ejemplo las frutas o las verduras, ¿debemos comprarlos que estén envasados? O si no es así, ¿qué podemos hacer en casa cuando vayamos a consumirlos? Mira, lo ideal es que las frutas y las verduras utilicemos aquellas que tengan mayor durabilidad, es decir, que nos van a permanecer más tiempo intactas. También podemos utilizar verduras que vengan congeladas sin ningún procesamiento previo o incluso frutas que también vienen congeladas si nos vemos un poco apurados a la hora de hacer la compra. Sí que hay medidas de higiene que nos pueden ayudar a evitar, si tenemos en cierta manera riesgo de a través de los alimentos, infectarnos, que no hay ningún estudio que lo demuestre, pero sí que podemos desinfectarlos en agua y lejía, como siempre se ha hecho en la restauración colectiva. En cuanto a la comida congelada, son muchas las personas que compran pescado, carne congelado. Hay que seguir un protocolo a la hora de descongelar para, por ejemplo, no intoxicarnos, no vaya a ser que se complique encima esta situación. A la hora de la descongelación de los alimentos es preferible que los saquemos la noche anterior, que los dejamos en la nevera, que se haga un descongelamiento rápido, despacio, perdón, que no sea rápido, y siempre en la parte inferior de la nevera para evitar que no gotee sobre otros productos. Si pueden ser recipientes cerrados, mucho mejor, porque así evitaremos contaminar productos que ya estén preparados o que se consuman crudos. Y estos días que no salimos a la calle y necesitamos el sol, ¿qué alimentos podrían suplir la necesidad de esa vitamina? Te refieres a la vitamina D. La verdad es que hay varios estudios que demuestran que no se sintetiza tanto a través de la exposición solar, sino a través de consumos de alimentos ricos en esta vitamina, como puede ser, por ejemplo, el salmón. Y como siempre dicen, tener una buena alimentación y me imagino que como dietista también acompañarlo con la actividad física. Sí, es cierto que la actividad física te va a ayudar a estar mejor en este periodo de cuarentena. Una actividad física regular te va a quitar parte de esa ansiedad que muchas veces, como tú decías antes, intentamos suplir con productos no sanos. Entonces, sí que es aconsejable hacer un poco de actividad. Hay un montón de aplicaciones que han salido ahora, un montón de gente que se dedica a hacer vídeos de forma diaria sin coste debido a las circunstancias que las podemos seguir y nos podemos beneficiar. Y Natalia Hernández, presidenta de la Asociación de Dietistas y Diplomados de Canarias, has tenido un gesto de solidaridad y vas a poner un teléfono móvil al cual pues, pueden llamar en los próximos días las personas que quieran hacerte alguna consulta. Sí, mira, el teléfono móvil es el 686-420-461. Si quieren llamar, si tienen alguna duda, pueden escribir un WhatsApp o incluso llamar sin ningún problema. Pues muchas gracias, Natalia Hernández, por esos consejos para llevar estos días de aislamiento de la manera más saludable. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues seguimos. Mensaje de tranquilidad para las mujeres que están a punto de dar a luz en medio de esta crisis sanitaria. El personal de pediatría del Hospital Universitario de la Candelaria ha realizado un vídeo para resolver dudas y quitar el miedo a esos futuros padres.
Las futuras madres que estén a punto de dar a luz no deben de preocuparse por la asistencia sanitaria durante esta crisis. Así lo asegura el personal de pediatría del Hospital Universitario La Candelaria. Han realizado un vídeo para dar un mensaje de tranquilidad y disipar las dudas a quienes afrontan un parto en estos días de incertidumbre. Y cuando sea el momento de acudir al hospital, estaremos preparados para acompañarte y hacer de este momento algo único e inolvidable a pesar de todo. Con esta iniciativa se pretende además reducir al máximo la inseguridad y el miedo y animar a los futuros padres ante la inminente llegada al mundo de su bebé. ¡Este virus lo paramos todos! Bueno, pues con ese aplauso nos quedamos. Recordamos hasta hora de la tarde en que en Canarias hay 1.204 casos de COVID-19 que han fallecido 40 personas. La última la hacía en un centro de mayores en el municipio de Tegueste, en Tenerife, y que 32 personas han recibido el alta. La expansión del coronavirus avanza por todo el mundo. Hoy desde casa ha tomado el relevo Roberto González. Roberto, la prensa internacional comienza la semana destacando en todos los titulares el mismo tema: cómo afecta el coronavirus y cómo se extiende. A estas alturas es posible identificar un patrón de comportamiento similar en todos los países. Pues sí, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. No solo respecto a cómo funciona la enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad dentro de los cuerpos, sino también cómo responden las administraciones ante esta situación. Y llama mucho la atención cómo prácticamente todos los países se han ido comportando de la misma manera a medida que el virus se ha ido acercando a su territorio. Igual que hicieron Italia en su momento, España después, con el agravante de que, claro, otros países estaban en esa situación desde mucho antes. Ahí está, por ejemplo, el Reino Unido, donde Boris Johnson, como sabemos, no mantuvo ninguna medida, que no la iba a hacer hasta pasado un buen tiempo. Bueno, pues hoy The Times, lo tenemos aquí, muestra la cara de un médico, un doctor de Leicester, que ha sido la primera víctima mortal entre los sanitarios dentro de su país. Ese rostro es el que aparece en todos los periódicos y el que está alarmando ya a la población en el Reino Unido, donde ya se habla de un confinamiento no total, porque se puede salir a correr siempre y cuando a pasear, siempre y cuando no sea un grupo muy numeroso de gente. Atención a uno de los expertos, de los principales expertos del gobierno británico, que asegura que se conformaría con 20.000 muertos. Una situación parecida encontramos en Estados Unidos. El Washington Post ya está diciendo que el presidente Trump va a tener que expandir las medidas de distancia entre las personas y también que se va a tener que resignar ante una recuperación mucho menos rápida de lo que pensaba en un momento dado. Ya se conformaría, Trump ha dicho, con 100.000 muertos en Estados Unidos. Para él esa sería una cifra aceptable. Hay un titular que llama la atención, no se han movido lo suficientemente rápido, son titulares que nos empiezan a sonar aquí respecto a la administración. Y un dato preocupante en aquel país, en Estados Unidos, el de un país que se va armando. Están batiendo récord en la venta de armas en aquel país, que ya por sí sus ciudadanos están armados hasta los dientes. En México, llamó la atención sobre la fotografía de portada del diario Milenio, que se repite en otros puntos. Son agentes de seguridad mexicanos que en la frontera de aquel país están intentando controlar a los ciudadanos estadounidenses que entran en aquel territorio. El mundo al revés en estos días. Y ojo, porque llaman la atención sobre grupos que están organizando saqueos desde cuentas de redes internacionales, ciberdelincuentes, de los que ya también se hablaba en las ruedas de prensa aquí en nuestro país hace bien poco. Recordemos que en México todavía no se han tomado medidas de confinamiento más allá de las recomendaciones del gobierno. En Italia es donde encontramos el espejo donde toda Europa prácticamente se está mirando en estos días, donde tienen el macabro récord de 1 millar de muertos cada día y ya están buscando plazos para salir de esta situación. La República dice que van a tener que estar en casa hasta Pascua, hasta el 18 de abril aproximadamente, afirma el gobierno italiano, en una situación que está siendo muy complicada para aquel país, donde los contagios parece que se han podido reducir poco a poco, pero que se mantiene la situación todavía muy complicada.
Ojo, entre los países que todavía no han hecho nada, para terminar, Suecia, que se niega a tomar ninguna medida de confinamiento. De hecho, incluso mantiene abiertas sus estaciones de esquí, con muchísima gente acudiendo cada fin de semana. Bueno, pues así enfocan los medios internacionales el COVID-19 en este lunes. Gracias, Roberto. Un saludo. Profesores, estudiantes y padres se adaptan desde hace semanas a dar y recibir clases online. El estado de alerta ha obligado a ello. María José Guerra, consejera de Educación, ha afirmado esta mañana en el programa Buenos Días Canarias que desde este lunes se hace una encuesta para ver si realmente el alumnado encaja y asume bien esta fórmula o no. Lanzamos una encuesta a los centros para tener todos los datos, identificar al alumnado que está más desconectado totalmente o más desconectado. Le digo que es una minoría porque la imaginación ha sido fundamental y desde las plataformas más sofisticadas hasta los grupos de WhatsApp, todo ha servido para que haya conexión entre el profesorado, el alumnado y las familias. Eran las declaraciones de la consejera de Educación, María José Guerra, en el programa Buenos Días Canarias. Recordamos que desde este lunes se realiza una encuesta para ver si realmente el alumnado encaja y asume bien esta fórmula de teletrabajo, ¿no? De teleeducación, podríamos decir, durante este aislamiento domiciliario. Los estudiantes llevan ya 15 días en casa y le quedan 15 días por delante. ¿Cómo está afectando esta situación a los niños en edad escolar, también a sus familias? Vamos a consultarle a Antonio Martín, que es representante de familias en el Consejo Escolar de Canarias y colaborador de la Federación de AMPAs Galdós. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo decía, 15 días los niños en casa, teleestudiando, y le quedan 15 días por delante. Se cuenta con que los niños van a tener iPad y herramientas para estudiar, pero ¿en todos los casos es así aquí en Canarias? Pues no, por desgracia no todo el mundo cuenta con el material suficiente para poderse conectar a través de lo que son las líneas de internet y demás. Y lógicamente, bueno, pues esto trae problemas. Hay padres que a lo mejor tienen teléfono y a través del teléfono ellos se pueden conectar, pero no todas las familias cuentan con esa opción ni tienen esas conexiones, que si todo el mundo la tuviera, bueno, pues sería todo un poquito más fácil, pero no es así, no la tienen. Y desde su punto de vista, ¿cómo se podría solucionar esta situación? Hombre, esto tiene una difícil solución porque estamos en una problemática bastante grande, ¿no? Y esta problemática hoy por hoy no se puede resolver en cuestiones de una semana ni de 10 días. Lo que sí tendremos que marcarnos un tiempo y tendremos que ver de una manera arreglarlo, poniéndonos de acuerdo entre todo lo que es la comunidad educativa cuando esto vaya saliendo hacia adelante y ver para recuperar todo lo que se va perdiendo. Se apuntan varias fechas para retomar las clases, ninguna fija, puede ser mayo o junio. ¿Usted está de acuerdo con que se retomen las clases en esa época? Lo digo porque el sindicato de profesores AMPE ha dicho que en verano los profesores no deberían dar clase, que ya lo están haciendo ahora mismo online. Bien, bueno, esto es un sindicato el que lo ha dicho, pero yo puedo decir que muchos profesores y profesoras a los que conocemos y han hablado con nosotros, sin embargo, sí están de acuerdo en que luego en un momento dado se puedan retomar las clases en un tiempo. Y de tal manera que a lo mejor lo que hay que hacer es los currículums, pues hacer una pequeña transformación para que en ese poco tiempo que van a tener, pues pueden adquirir los conocimientos lo suficiente para poder avanzar en el curso. Nosotros sí estamos de acuerdo, porque además se debe de preservar el derecho educativo, el derecho de los niños y de las niñas para poder salir adelante. De la misma manera que hay muchas personas, ¿no?, que están poniendo su granito de arena para que esto vaya saliendo hacia arriba, pues yo creo que también el profesorado deberá hacerlo también en su momento. Muchos padres y madres nos hemos convertido en profesores estos días. ¿Qué consejo nos daría para saber darle clase a nuestros hijos cuando tampoco podemos conocer perfectamente el contenido de todas las materias? Depende del nivel del niño. A medida que sea mayor, más difícil lo tenemos. Pues sí, claro, hay materias que verdaderamente se complican, ¿no? Al final pues tienen que recurrir muchas veces a sus propios compañeros o recurrir unos padres a otros padres a través de los medios que tenemos, del teléfono y demás. Porque lógicamente cuando ya llegamos niños que están en la ESO, la educación secundaria, pues ahí ya todo se complica bastante. Y luego, incluso siendo niños que están en primaria, porque el sistema en el que nosotros llegamos a aprender las materias en nuestra época cambian bastante a lo que se está aprendiendo hoy en día y a la forma que se aprende hoy en día. Tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que intentar ayudarle, tenemos que enseñarle y para que estos días no sean días en los que ellos se encuentran aburridos y solamente nada más que estar o bien viendo la televisión o conectado a internet para hacer otras cosas, sino marcarles una especie de rutina
y luego, bueno, pues enseñarles aquellas cositas que nosotros podamos ayudarles. Y hasta donde llegamos, llegamos. No podemos pedirle más a los padres porque si no pueden, ¿qué se le va a hacer? Es decir, tendrán que pedir ayuda, pues eso, a otros compañeros o a otros padres para con ese asesoramiento poder salir adelante. Nuestro archipiélago es la segunda comunidad, según el Instituto Nacional de Estadística, con mayor riesgo de pobreza infantil. ¿Qué está ocurriendo con los comedores? Porque era una solución para muchas familias que no tienen los recursos suficientes y sus hijos iban al comedor. ¿Qué está pasando en Canarias? Bueno, pues a través de la consejería se ha hecho un servicio para todas aquellas familias en el que tenían cuota cero, que no podían pagar el comedor, para poderles hacer llegar unos pedidos a través del supermercado. En los primeros días sí es verdad que se dio el caso de que las familias recibían un mensaje para poder retirar esas compras del supermercado, pero cuando llegaban no estaban puestas en las listas, ¿no? Bueno, fue ponerse en contacto, nos pusimos en contacto nosotros con la consejería y ellos automáticamente pusieron a esas familias en contacto y se les está suministrando. Es decir, nosotros en ese aspecto tenemos que agradecer a la consejería que está tomando los medios adecuados para que esas familias pues, puedan tener esos alimentos que les hacen falta para sus casas, para sus niños e incluso también es decir, les puede venir un poco mejor para ellos mismos, ¿no? Y nosotros en ese aspecto apoyamos lo que está haciendo la consejería. Muchos niños y niñas preguntan por los viajes de fin de curso. ¿Están suspendidos? Sí, lógicamente, es decir, ahora, es decir, en el mes de junio, ¿quién va a hacer un viaje en el mes de junio o los que estaban puestos en el mes de mayo? Eso es algo imposible. Entonces, aquellas agencias de viaje, nosotros ya en su momento, además la propia consejera lo dijo en su momento, ¿no?, que había que suspender todos esos viajes, pues nosotros informamos a las asociaciones de madres y padres y a todos aquellos padres y madres de que esto había que hablar con las agencias de viaje y con esas empresas que se dedicaban a esto, y nosotros esperamos que todo el mundo tiene que ser consciente de que esto no se puede realizar ni se puede hacer. Y esto hay que devolver aquellas cuotas que se pagaron, porque las familias, además, en este momento se encuentran necesitadas. Muchas madres y muchos padres no están trabajando y ese dinero pues también les hace falta para seguir adelante. Dependiendo de la edad que tengan los niños en casa, quizás un consejo, ¿cómo le podemos explicar lo que está sucediendo? Bueno, pues la verdad es que lo que tenemos que hacer es ser sinceros con nuestros niños y nuestras niñas y hacerles ver la realidad, ¿no? Y como hacen los padres muchas veces, pues salir a aplaudir y explicarles el por qué aplaudimos y explicarles qué es lo que están haciendo el servicio sanitario, ¿no?, y lo que está haciendo la policía, la Guardia Civil, lo que están haciendo las personas que trabajan en los supermercados para sacar todo esto adelante, y hacerles ver y entender que esto no es una cuestión que ocurre cada poco tiempo, sino ocurre, pues bueno, en nuestro caso una vez en la vida que ha podido ocurrirnos, ¿no? Y ellos, yo creo que esto les va a valer para ser conscientes en un futuro, porque incluso la mentalidad nos está llegando a cambiar a la hora de ver las cosas y de ver la realidad, ¿no?, y de ver las personas que nos rodean. Entonces, pues tenemos que ser conscientes, hacerles llegar a ver y entender lo que está sucediendo en este mundo, no solamente en nuestra ciudad, no es solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, que bueno, que poquito a poco tendremos que ir poniendo los remedios para que esto, una vez que pase, no vuelva nunca más a ocurrir. Y un consejo para la rutina, para los próximos 15 días, ¿cuál debería ser? Bueno, pues la rutina es esa, la rutina es nuestros niños, nuestras niñas, pues tenemos que ayudarles a hacer su repaso, a ver esas tareas que nosotros vemos que le van llegando, a ayudarles para ir haciéndolas. Es decir, entretenernos con ellos a la hora de hacer cualquier tipo de juego, pero que sea interesante, ¿no?, para que ellos tampoco se sientan apartados, y luego, bueno, pues ver todas aquellas materias que en un momento dado nosotros podamos ayudarles a fortalecerlas, pues vamos a intentar ayudarles a fortalecerlas, ¿no? Porque eso tampoco es algo, es decir, podemos ponernos a leer con ellos un libro, pues incluso hasta jugar al ajedrez, o jugar al parchís, o jugar a la oca, o jugar al trivial, ¿no? Hay muchas cuestiones que podemos hacer e intentemos ayudarles, y que no sea estos días de levantarnos todos los días a las 11 de la mañana y acostarnos luego a las 3 de la mañana, ¿no?, porque ya estamos viendo la televisión. Lo que hay que hacer es que ellos vivan una especie de rutina, pero una rutina adecuada para que les venga bien. Pues tomamos buena nota, y aquellos niños y niñas que nos estén viendo que también tomen buena nota. Antonio Martín, representante de familias del Consejo Escolar de Canarias, colaborador de la Federación de AMPA Galdós, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.
Pues desde AMPE, Canarias, el Sindicato Independiente de Docentes, se pide más medidas para romper las barreras con los alumnos durante este confinamiento. El objetivo es proporcionarles más herramientas para seguir estudiando. Hemos pedido a la Consejería que continúe sustituyendo las bajas que se han producido, de tal forma que no se dé baja a ninguno de los profesores que ahora mismo están desempeñando la función docente desde la casa, pero función docente. AMPE ha planteado a la Consejería, tal y como han realizado en otras comunidades autónomas e incluso el propio Estado, que utilice los medios propios que disponemos en nuestra comunidad autónoma, en este caso la propia Televisión Canaria y también Radio Canaria, para buscar otra herramienta más que ayude a las familias y que intente también pues, disminuir esa inevitable brecha que existe entre el alumnado. Desde el primer día, esta casa ha mostrado su voluntad de poner todos sus medios a disposición para divulgar contenidos educativos y está estudiando una emisión de un canal alternativo para emitir material educativo exclusivamente. En estos momentos, Radio Televisión Canaria ha ampliado su programación para los más pequeños y para toda la familia. La situación de confinamiento hace que esta casa adquiera un compromiso esencial también con los niños y niñas de las islas. Por eso, ya está ofreciendo más programación educativa con series como Érase una vez el hombre, Érase una vez el cuerpo humano o la serie de animación La historia de Canarias, que repasa de una manera amena la historia del archipiélago. Más programación orientada a los escolares para aprender de forma lúdica. Se trata de una serie de entretenimiento, pero con alto valor didáctico, pensada para telespectadores de todas las edades. Bueno, en estos días de confinamiento y tras haber tenido que cambiar el reloj, adelantar una hora, aunque no parezca importante, en nuestro cuerpo y nuestra mente mantienen unos biorritmos y el sueño puede verse alterado. Podemos sufrir, Carmen Zamora, insomnio. Y podemos pagar las consecuencias. No dormir bien significa que no ha descansado nuestro cuerpo, pero que tampoco ha descansado bien nuestra mente. Y esto nos puede acarrear insomnio. El insomnio nos puede trastocar además en nuestra salud mental. Podemos notar señales como irritabilidad o tristeza, incluso ansiedad. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Hemos hablado con un especialista, un psicólogo, que nos marca 4 pautas a seguir. La luz del sol es fundamental para nuestros biorritmos. Asomarnos a la ventana, desayunar cerca de una ventana, poner a los niños jugando donde haya luz solar. También hacer ejercicio físico. Es importante pequeñas rutinas de ejercicio físico que nos mantengan activos. Mantener las rutinas diarias. Comer a las mismas horas, desayunar, almorzar, cenar a las mismas horas. Tener una rutina diaria de poder estar estudiando, poder estar trabajando o estar haciendo los deberes con los niños. Y terminar el día lo más relajados posible. No estar muy en contacto con las luces de las pantallas, de las tablets, de los móviles. Intentar buscar hábitos que nos puedan desactivarnos físicamente al final del día. Son pautas que nos van a ayudar a estar mejor estos días en casa. Cuando llegan de la escuela. Dadas las circunstancias de confinamiento y la crisis sanitaria que vivimos, el futuro inmediato de las consultas de atención primaria pasa por la telemedicina, un concepto que algunos médicos ya han puesto en práctica desde hace tiempo. Nos lo cuenta nuestra compañera Shaila Falcón. La telemedicina es capaz de resolver el 70% de las consultas médicas, evita la saturación de las citas presenciales y sirve de aliada para tener una segunda opinión, interpretar una analítica, explicar alguna prueba médica que se haya realizado, así como para resolver cualquier duda sobre nuestra salud. También permite la prescripción de recetas a los médicos con autorización oficial como unidad de teleasistencia. Las necesidades humanas están cambiando y muchos médicos ya se han adaptado a ellas. Vamos a conocer hoy a un doctor formado y especializado en este campo y que además ejerce en el Servicio Canario de Salud. Gracias a que te quedes en casa, estamos más cerca de conseguir que esto pase. No importa en qué parte del mundo estés, que puedes llevar siempre contigo a tu médico de cabecera a través de tu ordenador o tu teléfono móvil. El doctor Juan Toral comparte además en sus redes sociales videotutoriales, artículos y mensajes positivos en estos momentos de confinamiento. Y es que ya son 10.000 las personas que se saben confirmadas
que se han curado en España del coronavirus. Compartir salud es regalar vida, es el lema de Juan Toral. Por eso también quiere poner su granito de arena en estos momentos de crisis sanitaria. Y se me ocurrió que una manera con la que yo podía ayudar a la gente era pues abrir la consulta médica online. La manera de hacerlo es muy sencilla. Solo hay que entrar en la página web y registrarse de manera gratuita. Y allí, una vez que hagan la consulta, a la hora de pagar hay una opción que pone dispongo de un código promocional y ahí escribir todo en minúscula coronavirus. Y de esa manera pues la consulta pues totalmente gratuita. Es el primer doctor con unidad asistencial de telemedicina autorizada por el Gobierno de Canarias y además está reconocido como uno de los 30 doctores online más influyentes de nuestro país. En esta crisis sanitaria mundial sin precedentes, en ocasiones es difícil dejar de mirar las cifras de contagiados, pero hay otros datos también importantes. Hasta la fecha se han curado en nuestro país casi 15.000 personas. Se llama Omar, es uno de los muchos canarios que reside en Madrid y hoy puede decir que pese al temor inicial ha vencido al coronavirus y lo ha hecho siguiendo paso a paso las recomendaciones. Hay que ser responsable, hay que quedarse en casa y nada, simplemente eso, ya lo sabes, quédate en casa. Alegría que comparte la primera paciente diagnosticada con COVID-19 en la isla de La Palma, médica de atención primaria que tras superar la enfermedad lanza un mensaje de esperanza. Seguid luchando, ¿vale? Seguid luchando, es duro pero se puede. Yo soy el vivo ejemplo de ello. Solidaridad a todos los familiares de los enfermos. Es el caso de Noemi Morales. Lo que parecía una gripe se complicó en infección pulmonar y entró en activación del protocolo por el COVID-19. Finalmente dio negativo, aunque ha querido compartir su experiencia en redes con el objetivo de concienciar a la gente de que permanezca en casa para no saturar el sistema y facilitar el trabajo a unos sanitarios que lo están dando todo. Agradecerles el esfuerzo tremendo que están haciendo, poniendo en riesgo sus propias vidas. Llevemos las normas al límite, estemos en casa. Yo estuve en aislamiento casi por 2 semanas, recibí allí un trato humano, un trato exquisito a todos los niveles. Una batalla que se va ganando día a día. En este hospital tinerfeño celebraban así la mejoría de uno de los pacientes afectados por coronavirus, momentos de alegría que se abren paso entre los fríos datos y abren la puerta a la esperanza. Hacemos en este punto una pequeña pausa, en un minuto regresamos con toda la actualidad de la jornada. Les esperamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, las 2:30 en este momento. Nosotros repasamos en titulares las noticias de este lunes, el primero de confinamiento severo, trágico como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana. Hace media hora han comparecido los ministros de Sanidad e Interior. Silvia Mascareño, cuéntanos, ¿qué han dicho? Esa rueda de prensa telemática y del ministro de Interior, que titulares, entre otros, que estamos muy cerca del pico, si no estamos en él, se estabiliza la pandemia, hemos logrado reducir la movilidad un 70%, lo que más preocupa es la saturación de las UCIs en algunas comunidades autónomas, entre otras esta, la Comunidad de Madrid. Hoy va a llegar el primer avión con suministros comprados por el Gobierno de España, una cantidad importante de material de protección y una cantidad también muy relevante de test rápidos. Y este lunes las banderas ondean a media asta en los edificios públicos de Madrid, la capital de España. Está de luto. Es la comunidad autónoma más afectada por este virus, donde han muerto casi 3.400 personas. Por eso, este mediodía se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas por el coronavirus. Un homenaje, según la alcaldesa de Madrid, para tener presente a todas las víctimas en España y en todos los países afectados. Las cifras de este lunes nos dejan en Canarias 1.204 afectados y 40 fallecidos. La última víctima es una residente del Centro de Mayores de Tegueste, en Tenerife. Murió este domingo como consecuencia del COVID-19. Según la Consejería de Sanidad, hay varias personas más afectadas en el centro. Esta es la segunda muerte por COVID-19 que se registra en Canarias en residencias de mayores, tras la muerte que se produjo la semana pasada en el centro de Fania, también en Tenerife.
Y el presidente de Canarias aborda con su consejo asesor y los portavoces parlamentarios el decreto de restricción de las actividades económicas no esenciales. Ángel Víctor Torres trasladó las medidas que solicitó ayer al Gobierno de España para paliar los efectos de la expansión del COVID-19. El sector de la construcción es uno de los que ha tenido que parar con el nuevo decreto publicado anoche en el BOE. No está considerado como un servicio esencial. Unas 6.000 empresas afectadas en Canarias. Hay más de 52.000 trabajadores, más de 130.000 personas en las islas que se quedan paradas, incluidos empleos indirectos. Muchas están optando por dar vacaciones a sus trabajadores o por aplicar ERTES. Las empresas tienen moratoria. Durante el día de hoy podrán recoger y cerrar las obras. Y hoy el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha estado en el hospital de campaña que se ha habilitado en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Es un espacio que contará con 180 camas y carpas para el personal sanitario. Este lunes continúan los trabajos. Mientras se mantiene la lucha contra el COVID-19, siguen llegando inmigrantes en patera a nuestras costas. Ayer lo hacían 70 personas. 8 llegaron al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, y 62 a Arona, en Tenerife, y una nueva patera ha sido localizada este lunes al sur de Gran Canaria con una treintena de personas a bordo. España está casi paralizada. Hoy se han endurecido las medidas de confinamiento anunciadas por el presidente Pedro Sánchez. Y sobre este tema acaban de hablar en rueda de prensa los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y del Interior, Fernando Grande Marlaska. Silvia Mascareño, dicen que el pico de la epidemia, como nos comentabas, está a punto de llegar. Sí, ese es el primer de esa rueda de prensa. O estamos en el pico o estamos a punto de llegar a él. Desde el 25 de marzo hay una tendencia sostenida en el descenso de contagios. Se mantiene el esfuerzo del Ejecutivo por lograr suministros. Hoy aterriza un avión con material de protección y con test de diagnóstico, test que serán validados previamente antes de distribuirlos a todas las comunidades autónomas. Se ha reducido la movilidad un 70%, aunque el Gobierno aspira a reducirla aún más, especialmente en los días que coincidan con la Semana Santa. Y el Ejecutivo reitera, a pesar de esa reducción en la movilidad, no hay problema de abastecimiento. De nuevo, el mensaje clave hoy es que se estabiliza la pandemia. Se está reduciendo de una forma, vamos a decir, sensible la movilidad en las entradas a las grandes ciudades. En concreto, y en lo que respecta a Madrid, en el día de hoy, y toda la comunidad, el conjunto de la Comunidad de Madrid, ha disminuido el tránsito en un 34% respecto al lunes de la semana pasada. Este Real Decreto Ley, con el que se regula el permiso retribuido recuperable, y como ya hemos dicho, ha entrado en vigor hoy. No hay ninguna duda, no hay ninguna moratoria y tenemos que tener claro esa circunstancia. No va a haber ningún problema de aprovisionamiento, de abastecimiento. No necesitan ustedes acumular. Los datos que estamos teniendo nos hacen afirmar con muchísima precaución, siempre con muchísima precaución, que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. A estos efectos, ustedes conocen que los datos de hoy dan un incremento de casos del 8%. Hoy va a llegar el primer avión con suministros comprados por el Gobierno de España, una cantidad importante de material de protección y una cantidad también muy relevante de test rápidos. En su momento, recuerden, se dotó de 1.000 millones adicionales para poder hacer frente a todos los gastos derivados de la lucha contra el coronavirus y se va a proceder a una dotación adicional de otros 1.000 millones de euros para poder dar salida a todos los esfuerzos que hemos de hacer también en materia económica para poder luchar eficazmente contra el virus. Antes de esa rueda de prensa comparecían en el Palacio de la Moncloa los portavoces del Comité de Gestión de Crisis del Coronavirus, con una ausencia destacada, la de Fernando Simón, que ha dado positivo en COVID-19. Su sustituta, la doctora Sierra, ha sido la encargada de analizar hoy los datos, unos datos que siguen siendo malos. Hemos superado el número de contagios a los datos facilitados por China, pero parece que se ralentiza el ritmo. También ha descendido el número de muertes. Han fallecido en las últimas 24 horas 812 personas, pero son 26 menos que ayer. Lo que más preocupa en estos momentos es el alto número de sanitarios contagiados, ya son más de 12.200, y sobre todo la saturación
en las UCIs de varias comunidades autónomas, principalmente aquí en la Comunidad de Madrid y también en Cataluña. El Gobierno quiere poner el foco ahora mismo en que la pandemia se está estabilizando. Parece que se reduce el ritmo de los contagios en las últimas horas una vez que se ha decretado el confinamiento. Desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento medio de los casos diarios. De hecho, desde el día que se iniciaron las medidas de distanciamiento social generales en toda España, del 15 al 25 de marzo, el incremento de casos medio era como de un 20% y desde ese día es de un 12%. El tema de las UCIs es el que de manera aguda más nos preocupa en este momento y es verdad que nosotros estamos en contacto con las comunidades y estamos viendo cómo se está haciendo un esfuerzo impresionante por todos los profesionales y por todo el sistema asistencial para aumentar la capacidad de camas de UCI, que como decía es ahora uno de los puntos críticos. Primer día de luto oficial en Madrid por los fallecidos por el coronavirus. Las banderas ondean a media asta en los edificios públicos de la Comunidad de Madrid y en la Real Casa de Correos ha sonado el adagio Four Strings en memoria de las víctimas. Como decimos, la Comunidad de Madrid de luto desde hoy sigue siendo el mayor foco de toda España. Las últimas cifras confirman 24.090 casos y 3.392 fallecidos. Hoy se ha conocido que la cara más visible de esta crisis, nos lo comentaba nuestra compañera Silvia Mascareño, Fernando Simón, él es el responsable de alertas sanitarias, también se ha contagiado. Banderas a media asta y un minuto de silencio como símbolo de una comunidad autónoma de luto, una capital vacía donde el endurecimiento de las medidas de confinamiento ha paralizado la construcción, el tráfico y hasta los movimientos en el transporte público. 24.090 casos y 3.392 muertos. Según la Consejería de Sanidad, las unidades de cuidados intensivos se encuentran al 80% de su capacidad, a pesar de que se han logrado ampliar para albergar a 1.745 personas. Son los últimos datos oficiales. Este lunes la Ciudad de la Justicia se convierte en morgue con una capacidad para 230 cuerpos y se suma a la que desde hace días funciona en el Palacio del Hielo. A la falta de material se une ahora la negativa de la Comunidad de Madrid para aceptar las pantallas protectoras fabricadas con impresoras 3D por falta, dicen, de homologación. Y se sigue sin noticias del avión que tendría que llegar de China cargado con material sanitario. El último varapalo en esta crisis, el positivo del doctor Fernando Simón, cara visible de la gestión del coronavirus. Ángel Víctor Torres por tercera semana se reúne durante todo el día con distintos sectores de la sociedad, con empresarios y sindicatos, cabildos y ayuntamientos y con los grupos parlamentarios. Óscar Herrera, cuéntanos. Sí, a primera hora se reunía ese consejo asesor del presidente. Sobre la mesa ese dato. Se han presentado en Canarias 15.000 expedientes de regulación temporales de empleo, una media de 1.000 al día. Por eso los sindicatos han pedido que se estudie la posibilidad de habilitar con cargo a la comunidad autónoma un complemento para esos trabajadores y trabajadoras que a partir de este momento cobrarían solo el 70% del sueldo como prestación por desempleo. Además, las patronales han pedido que se tengan en cuenta las singularidades de Canarias a la hora de aplicar esos ERTEs por causa mayor. En el caso de Canarias piden que se habiliten ayudas para los empresarios y que además los plazos se flexibilicen en esos ERTEs una vez termine el periodo de alarma. El sector turístico, con el que se ha planteado la necesidad de tener una excepcionalidad porque el hecho causante de la fuerza mayor va a persistir después de levantarse el estado de alarma. Por lo tanto, se necesitará un plazo adicional para prorrogar todos aquellos ERTEs por estado de alarma que se han producido en algunos sectores, especialmente en el sector turístico. Hemos dicho que se utilicen los recursos de la sanidad privada urgentemente para dar una satisfacción a los compañeros y a las compañeras y sobre todo a los ciudadanos, porque tenemos esas camas hospitalarias que las podemos empezar a usar y así no permitimos que la sanidad privada se pueda ir a un posible ERTE. Puesto una propuesta sobre la mesa
que en este momento no se garantiza y tampoco se dan las condiciones para poderla llevar a cabo, la misma consiste en que todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por estos expedientes, dado que su prestación por desempleo sería del 70%, una parte de la misma pudiese cubrirse a través de la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias de un complemento. Después de ese consejo asesor, el presidente Ángel Víctor Torres se reunía con los grupos parlamentarios. Los partidos políticos han insistido en reclamar que ni un solo profesional sanitario o sociosanitario tenga que desempeñar su labor sin protección. Por eso han insistido en que se haga acopio de material como gafas, mascarillas o batas para poder desempeñar esa labor. Además han reclamado que lleguen lo antes posible los EPIs de detección rápida para poder llevar todas esas pruebas a los centros hospitalarios, centros de salud, residencias de mayores o centros de discapacitados. Yo no quiero ser complaciente, yo solamente quiero ser optimista y ver un halo de esperanza en estos datos oficiales. Y un favor como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias. Cuidemos a nuestros mayores. También nos preocupa que en el decreto que se ha hecho sobre las restricciones económicas hayan elementos que no se tengan en cuenta en las singularidades canarias de la propia forma de llevar nuestra economía, y creemos que pueden haber empresas o en este caso sectores económicos que se puedan ver perjudicados. Tanto nuestros sanitarios como nuestros mayores y la población en general requiere de un esfuerzo inmediato para garantizar no solo medidas de protección frente al contagio, también la disposición de contar con test rápidos para que puedan ser empleados de manera eficaz en hospitales, centros de atención primaria, centros sociosanitarios, residencias de mayores. Hemos insistido hoy en que la Reserva de Inversiones de Canarias se debe utilizar para generar empleo y cooperar con la salida de la crisis y nunca para comprar deuda pública. Nos está preocupando muchísimo la emergencia social que ya se vivía en Canarias y que cada día se irá agravando más. Creemos que es necesario una mayor implicación con los productos de nuestro sector primario y por tanto le pedíamos al Gobierno una reunión liderada por él, por la Consejería de Agricultura, con todo este sector para que nuestro campo pueda distribuir sus excedentes. Desde Ciudadanos le hemos hecho llegar al presidente Torres un documento con 40 medidas. La primera de ellas, protección ya para nuestros sanitarios y que se les realice un segundo control, un segundo test cuando han estado en cuarentena por coronavirus antes de incorporarse a sus puestos de trabajo. La patronal de la construcción calcula que más de 130.000 personas se verán afectadas por la paralización de la actividad en Canarias. Consideran que la recuperación dependerá de que sigan en marcha los trámites para la obra pública. Las empresas pueden destinar personal a asegurar y cerrar sus obras durante este lunes. Es la imagen del antes y del después. Hasta hace unos días muchas obras seguían su ritmo de trabajo. La estampa de este lunes es esta otra. Sufríamos de estrés metidos en las casas y viendo las obras, pues era horrible. Los ERTEs y las vacaciones forzadas son algunas de las fórmulas que están aplicando las empresas de la construcción. La patronal calcula que en Canarias el cierre de la actividad afectará a más de 52.000 personas solo de forma directa. Estamos hablando de más de 130.000 personas las que en este momento se van a quedar paradas y más de casi 6.000 empresas que en estos momentos en Canarias conforman el conjunto del sector. También se prohíbe la obra pública. Solo en Las Palmas de Gran Canaria unas 15 obras han quedado paralizadas. Son, por ejemplo, las de la Metro Guagua o las de las viviendas de Tamaraceite. Para la patronal, la clave está en mantener las licitaciones. Si somos capaces de durante este tiempo actuar de manera telemática, adjudicando obras, licitando, poniendo el plan de vivienda en vigor, seremos capaces de poder desarrollar una labor económica que absorba muchísima mano de obra. El personal de la construcción también se afana en recoger y asegurar material y maquinaria. Tienen permiso para concluir la actividad durante este lunes. Como les contamos, este día es el primero de paro de las actividades no esenciales, aunque el Gobierno da un día de margen para que las empresas se puedan preparar. Ese cierre de la actividad es el día de hoy. En Santa Cruz de Tenerife, esta mañana ha habido menos tráfico que la semana pasada. La policía local contabiliza casi 2.000 vehículos menos que el viernes en la misma franja horaria.
Entre las 7 y las 10 de la mañana de este lunes entraron a Santa Cruz de Tenerife 7.432 vehículos, casi 2.000 menos que el viernes. Una imagen que se nota en las calles por la paralización de la actividad económica no esencial hasta el 9 de abril como medida extrema para frenar la curva de contagios. Los taxistas de la capital tinerfeña también notan ese descenso. Sí, se nota. De la semana pasada esta se nota bastante menos desplazamientos ahora. Por las calles únicamente personas que van a hacer la compra o que tienen que trabajar. Veo muy poco tráfico, muy poca gente, como los que venimos a comprar porque hay que comprar y nada más. No salimos de casa. Menos gente, menos coches, más patrulla. Estupendo, muy controlado. La verdad que está muy controlado. El decreto ley da un día de margen para que las empresas puedan llevar a cabo el cierre. Los empleados de algunas compañías pueden acudir a los puestos de trabajo este lunes para aquellas actuaciones necesarias y suspender la actividad. De las 40 personas que han fallecido en Canarias, la última lo hizo ayer en Tenerife. Se trata de una mujer que residía en un centro de mayores de Tegueste. Hay además otras 8 personas afectadas. Es la segunda muerte que se produce en un centro de la tercera edad. Era una mujer que vivía en esta residencia de mayores en Tegueste. Según los datos oficiales, otros 7 usuarios también se han contagiado y ya se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Canarias. Además, un trabajador del centro está aislado en su casa después de haber dado también positivo. El protocolo por COVID-19 se ha activado además en el Hogar Santa Rita, en Puerto de la Cruz, donde se confirmó otro positivo en un usuario que presentaba síntomas y que ya está ingresado en un centro hospitalario. Su compañero de habitación ha sido aislado y todos sus contactos estrechos también vigilados. Desde la Consejería de Sanidad se insiste en la importancia de mantener al máximo el confinamiento para evitar que las personas más vulnerables, como es el caso de los mayores, puedan enfermar. Especial cuidado deben tener, aseguran los jóvenes, portadores sin síntomas que pueden elevar los contagios. Hoy el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha estado en el hospital de campaña que se ha habilitado en el recinto ferial de la capital tinerfeña. También el vicepresidente, Enrique Arriaga, un espacio que contará con 180 camas y también carpas para el personal sanitario. Este lunes, María Herrera, continúan los trabajos. Sí, durante este lunes seguirá llegando material hasta este hospital de campaña situado en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. También pendientes de la llegada de camas, una instalación que se ha montado en tan solo 48 horas. Los trabajos han estado coordinados por el consejero de Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife, el Servicio Canario de Salud y también Cruz Roja. Ya se han montado esos módulos para los pacientes, también entrada y salida del personal y una carpa de residuos. Un hospital de campaña que sirve para estar prevenidos ante una circunstancia sanitaria urgente derivada de esta crisis del COVID-19. La idea es que hasta este punto lleguen pues esas personas que requieran hospitalización pero que no presenten gravedad. Un trabajo importante en el que tengo que agradecer el esfuerzo de los operarios del Cabildo y desde luego de la Cruz Roja, que ha hecho un despliegue magnífico durante el sábado, el domingo, incluso durante el día de hoy, y que dará la oportunidad de disponer de 180 camas que en este momento todavía no se van a utilizar, pero sí que estarán de alguna manera como una cautela en el caso de que se complique la situación. La Guardia Civil continúa vigilando que se cumplan las restricciones recogidas en el Real Decreto del estado de alarma. Van a ver en unas imágenes la vigilancia que se realiza no solo por tierra y por mar, sino también por el aire. Son vídeos captados por los drones de los grupos de rescate e intervención en montaña en los municipios de Vilaflor, Garachico y Coo de los Vinos, en el norte de Tenerife. También la Guardia Civil ha querido compartir estas imágenes, corresponden a la colaboración que está haciendo la Benemérita para el traslado de material de protección sanitaria que ha llegado en las últimas horas a Gran Canaria. Desde ahí se traslada el material a otras islas. Durante el fin de semana han sido varias las incidencias registradas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales, sobre todo casos de personas que han querido saltarse el confinamiento del estado de alarma. Yaisa Díaz, ¿cuáles han sido algunas de esas denuncias registradas? Así es, hoy tenemos que contar varios sucesos. El primero nos lleva hasta Recife, en Lanzarote, donde un hombre de 35 años fue detenido cuando circulaba
con una bicicleta y además darse a la fuga cuando se percataba de que había presencia policial. Este joven contaba además con 17 antecedentes policiales. Por otra parte, nos vamos hasta Fuerteventura, en La Oliva. Ahí un hombre también ha sido detenido y puesto a disposición judicial por un robo con fuerza en la perrera municipal y también por impagos a taxistas, además de saltarse en numerosas ocasiones las limitaciones del estado de alarma. Justamente en este municipio, en La Oliva, cuentan con 103 denuncias de los vecinos hacia personas que se han saltado las limitaciones del Real Decreto. Por último, nos vamos también hasta Telde, en Gran Canaria, y un hombre de 54 años ha sido detenido por la Policía Nacional por presuntamente asaltar 4 puestos del mercado municipal. Este hombre también contaba con numerosos antecedentes policiales, nada más y nada menos que 23. La madrugada del pasado viernes, los funcionarios policiales recibieron el aviso a través del 091 de que un individuo había saltado el vallado perimetral del mercado municipal de Telde. Hasta el lugar se trasladaron varios funcionarios policiales que pudieron comprobar cómo el individuo todavía se encontraba en el interior, por lo que procedieron a su identificación. En el cacho de seguridad le fueron intervenidas numerosas monedas de pequeño valor, cuya cuantía total ascendía a unos 4,68 €. Los funcionarios policiales revisaron varios de los establecimientos que se encontraban allí, pudiendo comprobar como 4 de ellos habían sido violentados, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza. En Tenerife, la Guardia Civil en el municipio de Ico de los Vinos ha sancionado a 3 bares por el incumplimiento del Real Decreto. En el primero de los locales había 4 personas, 2 de ellas eran propietarios, los otros 2 eran clientes que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Por otra parte, en el segundo de los establecimientos había 5 personas. El propietario alegó que eran amigos que estaban ayudándole a pintar el establecimiento, pero lo cierto es que también había consumiciones alcohólicas en la barra. Y en el tercer caso fue algo también similar, un supermercado que tenía acceso a un bar donde también se estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Hasta ahora, estos son los sucesos que podemos contarles en el día de hoy. Gracias, Yaisa. Y desde que comenzó la crisis del coronavirus, el personal sanitario, el más cercano a la enfermedad, es el que más se ha contagiado. La Consejería de Sanidad ha recibido 2 remesas de material sanitario desde que estamos en este estado de alarma, pero dicen los sindicatos que aún así no llega para todos. De los 1.200 casos de COVID-19 en Canarias, alrededor de 250 lo padece el personal sanitario. Los sindicatos achacan esta cifra a la escasez de material de protección y a que los refuerzos llegaron a Canarias 9 días después de haber decretado el estado de alarma. La causa, entre otras cosas, de ese alto porcentaje de contagiados es por la falta de medios adecuados. Cada hora que pasa, el contagio va en aumento. La Consejería de Sanidad ya ha colocado 139.000 mascarillas en los centros sanitarios, además de batas, guantes y geles desinfectantes. Los sindicatos aseguran que se está dando el alta a sanitarios contagiados sin hacerles la prueba que debería dar negativo. El protocolo marca 2 pruebas en negativo para verificar que un paciente está curado. Solicitamos también desde aquí que se hagan inmediatamente esas pruebas y que se cumplan con todos los protocolos que también marcan la propia OMS. Tampoco entienden la asistencia a los centros sanitarios del personal administrativo. Aseguran que podrían hacer teletrabajo y reducir contagios. El turismo en las islas echa al cierre una situación histórica para la primera industria de nuestro archipiélago. Los turoperadores han tratado de acelerar la repatriación de turistas y hay muchos lugares que están prácticamente desiertos. En el municipio tinerfeño de Adeje, las prioridades pasan ahora por atender a los más vulnerables. Adeje es uno de los lugares más turísticos de Europa y en esta tercera semana de confinamiento la imagen es esta: paseos vacíos, playas desiertas. Ahora la corporación trata de centrar sus esfuerzos en los más vulnerables. Los esfuerzos van centrados en la gente que más lo necesita en estos momentos, en que a nuestros vecinos no les falte de nada, intentar dentro de la situación extrema que tenemos, que la situación para ellos sea lo más llevadera posible.
Con la práctica totalidad de los complejos alojativos cerrados, en Canarias hay 14 autorizados. ADEGE concentra 3 de ellos para atender las necesidades derivadas de la pandemia. Después de esta emergencia sanitaria, el municipio confía en su calidad como reclamo turístico. Ahora mismo en ese sentido hay turismo cero, pero sí es verdad que todavía hay turistas, porque hay turistas que vienen durante largas temporadas que permanecen todavía aquí, pues en alojamientos privados, es decir, que todavía hay turismo. Evidentemente el grueso no está porque están cerrados los hoteles de 5 o 4 estrellas y todas las grandes cadenas, ¿no? Nuevo día para el aislamiento y para quedarse en casa, también en zonas turísticas que esperan poder recobrar su actividad lo antes posible. Y miramos ahora cómo se están comportando el COVID-19 en el mundo. En estos momentos podemos decir que el número de casos en nuestro planeta es de 724.945, que hay más de 34.000 fallecidos. Si miramos a China, son 82.156 los casos que hay y más de 3.000 fallecidos. En Irán, 38.309 casos en este momento. Alemania registra un número de fallecidos pequeño, 541, y en Francia siguen aumentando. Italia lidera el número de fallecidos, más de 10.000. Y en cuanto a Estados Unidos, la pandemia se extiende en este país, ya son 143.055 casos. Bueno, en España, los últimos datos, 85.195 casos y más de 7.000 fallecidos. Por comunidades autónomas, Madrid lidera el número de contagios, seguido por Cataluña, también destaca País Vasco y Castilla-León. La ciudad donde menos contagios hay es en Ceuta, la ciudad autónoma. Y si miramos ya a nuestro archipiélago, a Canarias, la última cifra es de 1.200 casos de contagio, hay 40 fallecidos y 32 altas. En Wuhan, en China, foco inicial del COVID-19, los ciudadanos comienzan a salir a la calle, mientras que Gran Bretaña parece mostrar signos de desaceleración, lo que no es indicativo de una reducción de las 3 semanas previstas de confinamiento ciudadano. El centro de Londres muestra hoy esta imagen casi desértica tras una semana del bloqueo virtual de Gran Bretaña. A pesar de la presión sobre el Servicio Nacional de Salud, un destacado epidemiólogo ha dicho que la epidemia está mostrando signos de desaceleración. Mientras tanto, ya se han puesto en marcha pruebas de antígeno diferentes a las pruebas de anticuerpos para los trabajadores de la salud. Miles de personas desafían el bloqueo impuesto hasta el 15 de abril por el gobierno del primer ministro Narendra Modi en el norte de India para acudir al mercado en busca de alimentos. Cuando llegamos aquí estaba tan lleno de gente que sentía como si fuéramos un rebaño de ovejas entrando al mercado, dice este vendedor de verduras. Hay 1.071 casos de coronavirus y 29 fallecidos, cifras pequeñas en comparación con Estados Unidos, Italia y China, pero los funcionarios de salud ya han advertido que India está a semanas de un aumento importante. El International Plaza de Wuhan, en China, origen de la epidemia, reabrió hoy después de 2 meses cerrado. Me siento muy emocionada, dice San Yu, de 29 años. El Wuhan International Plaza es muy representativo para la ciudad y su reapertura me hace sentir que esta ciudad está volviendo a la vida. Todo bajo unos estrictos controles de seguridad, el personal con máscaras y guantes y los clientes guardando además una distancia de 1,5 metros entre ellos mientras esperan a que les tomen la temperatura. Tienen que mostrar también un código de teléfono móvil verde que atestigua una factura de salud limpia. Precisamente, si quieren conocer con detalle la zona cero del coronavirus, Wuhan, en China, Televisión Canaria emitirá este miércoles un reportaje de media hora de duración que explica cómo comienza el bloqueo de esta ciudad el pasado 23 de enero. Una decisión que en un principio pareció excesiva, pero que han ido adoptando la mayoría de los países que han registrado contagios. Aquí empezaba todo, en la ciudad china de Wuhan, en enero. 绝大部分呢是来自于武汉或者去过武汉，所以现在呢，我的总的看法呢，就是没有特殊的情况呢，是不要去武汉。 En un principio se creía que el origen estaba en este mercado. El brote epidémico se propagó colapsando el sistema sanitario. 这样一个非保护的一个接触，这也是恰恰造成最终我们一组的医生护士全部被感染的原因之一。 Días de aislamiento y construcción de hospitales en tiempo récord.
El personal sanitario del país se moviliza para combatir la epidemia. Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Televisión Canaria emitirá este reportaje que indaga en el origen y ofrece testimonios. Lo podrán ver el miércoles al término del Telenoticias 2. Un matrimonio de octogenarios de Las Palmas de Gran Canaria está viviendo una pesadilla a bordo del Queen Mary 2. Se embarcaron en diciembre en un viaje de varios meses que los llevaría hasta Asia, pero la pandemia ha provocado que la naviera finalice el crucero y cancele además a Day Domínguez la escala de vuelta prevista en las Islas Canarias. Sí, una escala que debería de traer a este matrimonio de octogenarios el próximo 18 de abril hasta Santa Cruz de Tenerife. La familia de Domingo y Mercedes quieren hacer un llamamiento a las instituciones para que su historia se escuche y se busque la mejor solución. De momento, la naviera del Queen Mary 2 asegura que desembarcarán, pero en Southampton, Reino Unido. Según comenta Rafael, uno de sus hijos, nada les han adelantado de cómo piensan traerlos de vuelta a las islas. Embarcaron en diciembre en el lujoso Queen Mary 2, que los llevaría por Madeira, Lisboa, puertos del Mediterráneo y tras cruzar el Canal de Suez, Asia. La pandemia del coronavirus ha provocado mucho antes de lo previsto que se dé por concluido el placentero viaje. La próxima y única escala será, según la naviera, en Southampton, Reino Unido. Aun teniéndola prevista y pasando muy cerca, se cancela la escala en Canarias. Utilizan la pandemia como para romper todo contrato anterior o toda itinerancia anterior. También debemos de utilizar la pandemia como un modo de cómo operar de la forma más segura ante una repatriación. La forma más segura pasando delante de tu casa es dejarlos delante de tu casa. Sus hijos siguen con preocupación las últimas comunicaciones ahora desde la costa sudafricana. A las dificultades para conseguir avión que los traiga de vuelta se le suma un problema más. Su padre tiene pánico a volar. Lo que vivió mi padre en el aeropuerto de Los Rodeos, mientras estaba supervisando las obras de las naves militares, ya te puedes imaginar ver todo ese panorama dentro de las naves. No nos escuchan, que la naviera no escucha, que el consulado no coge el teléfono. Para conseguir que el Queen Mary 2 atraque en un puerto que además conoce muy bien como el de La Luz y de Las Palmas, la familia de Domingo y Mercedes están recogiendo firmas en change.org. En solo unos días, 500 personas ya han apoyado la iniciativa. La crisis de la pandemia del coronavirus es mundial, pero está teniendo un mayor impacto en un número importante de países con una misma característica geográfica y la ciencia explica por qué ocurre esta situación. La crisis del COVID-19 también nos permite conocer algunas curiosidades de las ciencias. Por ejemplo, ¿qué es la célula de Ferrel? Y el esquema clásico de la circulación general de la atmósfera que se estudia tanto en meteorología como en climatología. La célula de Ferrel, o de latitudes medias, se sitúa geográficamente en las latitudes 30 y 60 grados de ambos hemisferios del planeta, y en una circulación que transporta a nivel de superficie terrestre aire desde latitudes subtropicales hacia los polos, y en altura transporta aire desde los polos hacia las regiones subtropicales. En las áreas geográficas dominadas por la célula de Ferrel se dan las 4 estaciones del año. Presenta una gran variabilidad de climas subtropicales y templados, climas que son los preferidos por los seres humanos para el desarrollo de su vida. El 80% de la población mundial del planeta vive dentro del área dominada por la célula de Ferrel del hemisferio norte, lo que explica el mayor impacto de la propagación del COVID-19 dentro de los países que se encuentran en esta zona. En las latitudes medias, el coronavirus encuentra climas y ambiente apropiados para su propagación y mucha población. Canarias queda fuera de la célula de Ferrel, se encuentra dentro de la célula Hadley del hemisferio norte, y la zona de interacción entre las células Hadley y Ferrel la establece el anticiclón de las Azores. Mientras se mantiene la lucha contra el COVID-19, siguen llegando embarcaciones con migrantes a nuestras costas. Sobre el mediodía de hoy llegó al muelle de Arguineguín, en el municipio Gran Canario de Mocán, una patera que fue rescatada en alta mar por una patrulla de salvamento marítimo. 31 personas, 3 menores incluidos y entre ellos un bebé, llegaron en buenas condiciones de salud siendo puestos a disposición policial. Los recién llegados a la isla fueron asistidos por miembros del equipo de respuesta inmediata de emergencia, con la participación de Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil y el Servicio de Urgencias Canario.
Y sobre las 9 de la noche arribaba una patera a la costa del municipio de Arona, en Tenerife, con 62 personas a bordo, que fueron asistidas también por miembros del equipo de respuesta inmediata de emergencia. También estuvo presente Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario. Los recién llegados a la isla recibieron alimentos, calzado, mantas y artículos de higiene. 62 personas, 39 hombres, 17 mujeres y 6 niños pequeños. Han salido de Dakla, son todos de origen subsahariano. Han estado 6 días en el mar y bueno, están en bastante buen estado. En Santa Cruz de Tenerife se producía esta mañana un accidente de tráfico que ha terminado con el fallecimiento de una persona. Según la policía local, es un hombre de 76 años que fue localizado sin vida después de que el vehículo que conducía colisionase contra otro turismo. Estas son las imágenes donde el conductor del primer vehículo colisionaba con otro que se encontraba en ese momento aparcado y sin ocupantes. El Servicio de Urgencias Canario acudió al lugar del suceso, solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor sin poder determinar las causas de la muerte. El Cabildo de Lanzarote ha dado esta mañana una rueda de prensa sobre las medidas adoptadas en la isla para frenar el COVID-19. Hablamos hasta hora de la tarde con su presidenta, con Dolores Corujo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, parece que tenemos un problema para conectar con la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Enseguida intentamos recuperar esta conexión. Parece ser, me están comentando mis compañeros que sí, que tenemos a la presidenta del Cabildo de Lanzarote. ¿Nos puede atender Dolores Corujo? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, saber cuál es la situación hoy en la isla en cuanto al número de contagios y de fallecidos. Bueno, en este momento tenemos a 48 personas que han dado positivo. Desgraciadamente tenemos que lamentar el fallecimiento de 3 personas y en la UMI tenemos a 4 pacientes. Por tanto, la situación a día de hoy, en cuanto si hacemos una referencia en el impacto que está teniendo esta pandemia en el conjunto del país, obviamente Canarias sigue contando con buenos resultados, siempre con la prudencia que esto supone, obviamente, y las carencias que tenemos en cuanto a la entrega de material, y Lanzarote, pues también de una forma muy prudente, siempre haciendo el análisis o el balance de estos resultados, dado que puede cambiar o puede variar en cualquier momento. ¿Y cuenta Lanzarote con los recursos sanitarios adecuados? Me refiero tanto el equipamiento por parte de los sanitarios, también respiradores, camas suficientes. ¿Está preparada Lanzarote? Lanzarote está preparada. Está preparada para, incluso hemos previsto la posibilidad de un repunte significativo. Tenemos actualmente 52 respiradores, sin contar los de las clínicas privadas, y también los 10 unidades que están previstas que lleguen en los próximos días. Por tanto, los equipos de protección individual siempre seguiremos solicitando al Gobierno de Canarias que puedan mejorar y que puedan llegar al resto de las islas en cuanto a las negociaciones que se están llevando a cabo en el conjunto de Europa y el mundo. Somos muy conscientes de las enormes dificultades, pero también de la extraordinaria necesidad, en definitiva, poner en riesgo en ningún caso a quienes nos cuidan y a quienes nos curan, ¿no?, que son nuestros principales héroes en esta batalla tan cruel que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos y sin precedentes. La buena noticia llega desde La Graciosa, que de momento no registra ningún caso. Sí, lo cierto es que en Lanzarote, en La Graciosa no tenemos ningún caso diagnosticado, y es la única isla en el archipiélago que tiene esta situación, de lo que nos agradecemos muchísimo, y sobre todo el enorme compromiso, la responsabilidad y el ejemplo de civismo que está teniendo toda la ciudadanía en general en la isla de Lanzarote como en La Graciosa. En esa rueda de prensa que ofrecía esta mañana, usted dijo que quizás el día más duro fue el día en el que se detectaron esos contagios en la residencia de Las Cabreras. 2 sanitarios contagiados y 2 residentes también. ¿Cómo se encuentran a día de hoy? ¿Qué se ha hecho? Bueno, han sido 2 residentes y 3 sanitarios. Los sanitarios han estado desde el primer caso que se detectó, que fue un sanitario, se procedió a la cuarentena de todo el equipo técnico y profesional que prestaba el servicio en Las Cabreras.
En este momento lo cierto es que hemos podido intervenir de una forma rigurosa, no solo la acordada por el Real Decreto, sino también que hemos ido un poquito más allá. La decisión más inmediata fue el traslado de nuestros usuarios, en este caso a un hotel, a Gloria Izaro, en el que le agradecemos profundamente la predisposición y disponibilidad que tuvo desde el minuto cero con el Cabildo de Lanzarote, y luego solicitamos la desinfección por parte de la Unidad Militar de Emergencia, que es un equipo específico denominado el Grupo 2, que agradezco también al Ministerio y a la Delegación del Gobierno por haber facilitado ese desplazamiento, que fue la primera vez que se hizo en Canarias y concretamente en la isla de Lanzarote. Eso permitió que una vez desinfectada la residencia pudiésemos trasladar a todos los usuarios a su centro, en definitiva el espacio en el que conocen y que reconocen. En la actualidad puedo mandar un mensaje con cierta tranquilidad y esperanza, porque todo va marchando bien. No ha necesitado ninguno de ellos hospitalización, sino un seguimiento exhaustivo por parte de los profesionales del Servicio Canario de Salud, donde además han incrementado en 2 enfermeros que prestan su servicio durante las 24 horas y también un auxiliar. Eso nos permite tener un seguimiento, si cabe, mucho más individualizado para cada uno de ellos. Se ha sectorizado, cada uno de ellos tiene una habitación individual, así que creo que se ha hecho un trabajo coordinado y un muy buen trabajo por parte de todos. Ha comentado que su preocupación más inmediata en cuanto se detectó este virus ha sido atender a los mayores y también a los dependientes. Muchos de ellos seguro que nos están viendo ahora en directo. ¿Qué servicios podríamos decir que tienen a su disposición por parte del Cabildo de Lanzarote? Bueno, en primer lugar, hemos creado un servicio asistencial complementario al de los ayuntamientos en cuanto a la entrega de alimentos, como así la compra de medicamentos en la farmacia, evitando, por tanto, la exposición de nuestra población más vulnerable ante esta situación y ante este virus que pudieran correr ningún tipo de riesgo. Eso por un lado. Por otro lado, algo que pusimos desde el primer momento a disposición de todos los mayores y dependientes, especialmente es un servicio de atención psicológica a través de un acuerdo alcanzado con el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas. Son profesionales que atienden las 24 horas, los 7 días de la semana. Entendíamos que esta situación, y adivinábamos ya que la profunda soledad en la que se encuentran y sobre todo la angustia, la falta de información, tener a alguien que les acompañe y que, por supuesto, el Cabildo garantizar que estaba con ellos. Eso me parecía absolutamente prioritario. En ese sentido, decirles que bueno, hemos recibido muchísimas llamadas y hemos intentado y estamos dándole respuesta a cada uno de ellos. Sé que son momentos muy complicados de la ciudadanía en general, el estar recluidos en casa y de ellos de forma muy particular. Pero como los queremos tanto, queremos que se protejan, que estén en casa y que estén bien asistidos. Y por tanto, el Cabildo y los ayuntamientos hemos coordinado un paquete de medidas vinculadas fundamentalmente a garantizar sus servicios más básicos y elementales, como fortalecer la ayuda a domicilio, como fortalecer, insisto, cualquier necesidad que ellos nos vayan a plantear y, sobre todo, minimizar la preocupación, la angustia y la ansiedad. Hemos recibido llamadas en las que nos piden que llamen a un vecino, a una amiga, a un amigo o a un familiar para contrastar si efectivamente están bien o no. Es decir, creo que es un servicio prioritario en estos momentos. También se ha puesto este mismo sistema de profesionales psicológicos a disposición de todo el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en definitiva de los servicios de emergencia, de las distintas policías locales, de todos aquellos que ponen en riesgo su vida muchas veces por cuidarnos y protegernos. Bueno, vemos como las distintas instituciones, incluido el Cabildo de Lanzarote, ponen su granito de arena para ayudar a todos sus vecinos. Muchísimas gracias, Dolores Corujo, por atendernos, presidenta del Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias a usted. Bueno, pues han escuchado lo que decía la presidenta del Cabildo de Lanzarote. También han aumentado las cifras de afectados en la isla. Ya cuenta con 44 casos activos. La Graciosa, eso sí, continúa siendo la única isla sin positivos. Además, Sara Duarte de la UME ha continuado desinfectando durante la mañana.
Efectivamente, la unidad militar de emergencias ha estado durante esta mañana en la comisaría de la Policía Local de Arrecife y en la oficina de empleo. Han llevado a cabo la desinfección de ambos espacios con la intención de evitar la propagación del virus. Un virus que ya ha afectado a un total de 48 personas en la isla de Lanzarote, isla en la que lamentamos un fallecimiento y celebramos una alta hospitalaria. Es decir, ahora mismo hay 44 casos activos de COVID-19. De ellos, 19 personas se encuentran ingresadas, 4 de ellas en la UCI. Las 25 personas restantes se encuentran con seguimiento domiciliario. Hoy ha comenzado el tercer lunes de cuarentena, un lunes en el que se han notado las nuevas exigencias del gobierno central. Aún hay menos gente en la calle, donde sí encontramos actividad es en los puertos. Los pescadores continúan saliendo a faenar, se están dando buenos días y están trayendo pescado hasta el muelle, un pescado que no tiene cabida en el mercado. Así ha comenzado la tercera semana de confinamiento en la isla de Lanzarote. No son superhéroes, pero sí que están librando una batalla. Luchan contra la propagación del virus. Hoy han desinfectado varios espacios de la capital. Lanzarote despierta este tercer lunes con el sonido del silencio en todos sus rincones. Aunque ya no haya conversaciones en los bancos y el candado esté echado aún, ellos siguen saliendo a faenar. Pero nosotros vamos a seguir pescando, es un sector primario, mandaremos más fresco a la península lo que admita, y si no, pues tenemos medios pues de congelarlo o hacer lomo. Está haciendo muy buen tiempo y entonces hay mucho pescado. Hay pescado de nasa, hay pescado de palangre, hay pescado de cerco, hay de todo. Antes se repartían con hoteles y con restaurantes, y ahora para una pescadería a lo mejor se puede hacer mucho. Una pandemia que afecta en mitad de la veda del atún rojo. Cogerlo no merece la pena porque los precios están bajos y ya ves cómo están todos los mercados cerrados, y entonces lo que hemos solicitado es que se respete la cuota de cada barco hasta que podamos cogerlo y mejoren los mercados. El ambiente no es otro que el de la incertidumbre. Ahora que hay pescado, ahora no se vende todo lo que se podía vender. Los barcos podían venir cargaditos. Sí, es una pena, la verdad. Como pena da tener nuestras costas vacías de vida, una vida que pronto saldrá a respirar este aire. En plena crisis por el coronavirus, agentes de la Guardia Civil del Grupo de Intervención Rápida de Fuerteventura auxiliaron este fin de semana a 2 mujeres de nacionalidad polaca de 44 y 59 años desahuciadas que vivían, Almudena Betancor, acampadas en la playa. Según informa la Guardia Civil, la dueña del piso ubicado aquí en la capital majorera y en donde vivían estas mujeres cambió la cerradura mientras estas se encontraban en Morrojable, por lo que a la vuelta no pudieron acceder al domicilio. Por ello decidieron acampar aquí en Playa Blanca hasta que fueron auxiliadas por los agentes mientras se encontraban haciendo labores de vigilancia en el litoral. Ahora las mujeres han sido alojadas en uno de los hoteles que permanecen abiertos por este estado de alarma que deja esta crisis del coronavirus, que aquí en Fuerteventura hasta ahora mismo mantiene activos 25 casos. Precisamente, y sobre esta situación ha hablado hoy el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, en rueda de prensa telemática. Ha informado que para este miércoles se espera la llegada de 50.000 test PCR, los más fiables, y llegan gracias al trabajo coordinado, asegura, entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias para garantizar el stock de material sanitario en la isla. Además, el presidente ha asegurado que la situación de la isla frente al coronavirus no es mala, aunque llama a no bajar la guardia. 50.000 test de PCR, que es lo que se precisa, ese reactivo es el que se precisa para poder seguir haciendo los análisis. Llegarán a la isla de Fuerteventura el próximo miércoles, y agradecer sobremanera al Estado de Berlín, como en el caso de los respiradores al Estado de Nordrhein-Westfalen en Alemania, la autorización para adquirirlo. Y La Palma sigue siendo la tercera isla en cuanto a número de contagios, tan solo por detrás de Tenerife y Gran Canaria. Los últimos datos han arrojado, Magali Cáceres, más casos. Sí, hasta superar ya el medio centenar. La Palma acumula este lunes 52 casos de pacientes afectados por coronavirus. 4 de esos casos se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General y otros 7 hospitalizados en planta. Una treintena de pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario, y estos datos tenemos que unir los ya conocidos durante el fin de semana, de al menos una alta hospitalaria y lamentablemente 2 fallecimientos. Desde el día de ayer hasta hoy, únicamente 3 nuevos casos de contagio. En líneas generales, la
isla de La Palma, al igual que el resto del territorio nacional, está sufriendo las consecuencias de este coronavirus. Donde más se nota es en las calles de tanto la capital como los principales municipios. Calles vacías, comercios cerrados a cal y canto. Algunos de esos comercios cerrados hace ya más de 15 días y otros 15 que le quedan por delante. Es la tónica habitual en estos días. Calles comerciales vacías, sin ningún tipo de actividad. En la isla de La Palma, un 90% de establecimientos ha cerrado sus puertas, afectando directamente a cientos de puestos de trabajo. Esta situación de crisis no va a afectar solo en la actualidad al tejido empresarial del municipio, sino en la posterior vuelta a la normalidad, ya que no sabemos cómo va a reaccionar la población una vez el estado de alarma finalice. Confiamos en que salgamos pronto de esta situación y confiamos en que una vez que acabe este confinamiento volvamos a llenar las calles de ocio, diversión, dinamismo y sobre todo de compras. La gran mayoría de los ciudadanos se ha quedado en casa y aunque haya algún otro que no cumpla estrictamente la norma, hay quien solo sale a bancos, a notarías, pero pronto para casa. A correo a ver si está abierto para pagar. Sacando al perrito y a recoger una cosa en correos y poco más. Voy aquí un momento de asunto social. Vengo del banco de sacar dinero para hacer mis compras, que tú sabes que todos los días pues hace falta comprar para comer. Uno de los servicios esenciales junto a los supermercados es la farmacia, a la que algunos acuden a por compras no urgentes, aunque la mayoría... La verdad que están cumpliendo con lo de quedarse en casa, vienen para lo más importante y esperemos que continúe así, que se sigan quedando en casa. Hoy comienza la segunda parte del confinamiento con aún más restricciones. Recuerden que podrán permanecer activos únicamente los servicios esenciales. La isla colombina suma ya 5 casos activos por coronavirus. En total han sido 8 los casos registrados en la isla, pero 3 de ellos ya han recibido el alta. El Cabildo de La Gomera, Patricia Clemente, continúa llevando a cabo diferentes medidas para evitar la propagación. Sí, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, insiste en la importancia de evitar que lleguen a la isla personas portadoras del virus. Por eso suma una nueva medida a las que ya se estaban llevando a cabo en este puerto de San Sebastián de La Gomera, junto con la desinfección de todos los vehículos, la toma de temperatura a todos los pasajeros. También se están desinfectando las suelas de los zapatos de todos los que desembarquen a pie en los 2 barcos que conectan la isla de La Gomera con Tenerife. Todo ello a la espera de poder contar con equipos de diagnóstico rápidos, con lo que poder realizar test, colocando uno en cada una de las 2 compañías que operan en la isla, Fred Olsen Express y Naviera Armas, para evitar así que lleguen a La Gomera personas portadoras del virus. Continúan las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el puerto de San Sebastián de La Gomera. Hemos tomado la iniciativa de hacer los controles de desinfección al conjunto de vehículos del puerto y ahora lo hemos hecho también para hacer la desinfección correspondiente en la suela del calzado de todos aquellos visitantes que lleguen a la isla de La Gomera. Además, el Cabildo ha puesto en marcha una aplicación a través de la cual se podrán recibir alertas, noticias y avisos de ámbito insular. Una aplicación para que todos los ciudadanos puedan tener la información adecuada en sus teléfonos móviles. Con la descarga de la app se activa un servicio de notificaciones similar al que disponen las redes sociales, lo que mantendrá a los vecinos informados de cualquier noticia. Y con la nueva medida puesta en marcha en el puerto capitalino, se continúa trabajando para evitar que en la isla de La Gomera se propague el coronavirus. En El Hierro no se registran en esta jornada nuevos casos positivos y siguen siendo 3. María Fernández. Así es, siguen siendo 3 los casos positivos en la isla del Hierro, una cifra que no aumenta desde hace una semana. Tan solo una de estas personas permanece en el hospital Nuestra Señora de los Reyes. Las medidas de prevención y seguridad aumentan día a día en la isla del Meridiano. Ayer llegaba hasta el puerto de La Estaca un regimiento militar compuesto por 26 personas que a partir de hoy apoyarán en las tareas de limpieza, desinfección y también en la seguridad ciudadana. Y a partir de hoy hasta el próximo 9 de abril se paralizan las obras, algunas de gran importancia para la isla, como la HI 50 en Sabinosa o la residencia de mayores de La Frontera. De las ejecutadas por el Cabildo Insular hay alguna excepción, como la del túnel de los Roquillos, que continuará adelante.
Siguen aumentando las medidas de seguridad y prevención en el Hierro. En esta ocasión, un regimiento militar compuesto por 26 personas apoya las tareas de desinfección y seguridad ciudadana. Con la suspensión temporal de todos los servicios no esenciales, se han paralizado las obras de la isla. Dentro de las ejecutadas por el Cabildo Insular, la única excepción es la del túnel de los Roquillos. Debido a que fue declarada obra de emergencia, continúa y está específicamente así en el Real Decreto que este tipo de obras pueden continuar, deben continuar. Otras obras de importancia que se han tenido que paralizar, las de mejora en la HI50 en Sabinosa, entre otras. La residencia de mayores de Frontera, no tanto por el Real Decreto que permitiría que continuara, sino porque los suministros, entre ellos el cemento y otros materiales, han cerrado. El parón que estamos viviendo se refleja en el mar Herreño, totalmente en calma, admirado de cerca solo por los pescadores profesionales que siguen saliendo a faenar. Un parón que también está impidiendo el acceso a los comedores sociales. Por eso los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha una iniciativa para facilitar esta ayuda a las familias que lo necesiten. Llevamos ya días entregando ayuda de alimentos, tanto a aquellas personas que están en una situación social desfavorable o que han tenido una situación sobrevenida por esta crisis también desfavorable económicamente, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento, y todas aquellas familias que utilizaban las escuelas infantiles y que ahora no pueden acceder a comedor. Todas estas familias les estamos ayudando con una compra de alimentos a cada una de ellas. En nuestra página solidaria de hoy les vamos a mostrar lo que está realizando una agencia de viajes. Han organizado una campaña de crowdfunding y con esos donativos ya han logrado llevar mascarillas a los colectivos que más lo necesitan. Reciben el dinero de toda España, aunque sus propietarios son tinerfeños. Nuestra compañera Lidia Rodríguez ha hablado con ellos. En tan solo pocos días, esta agencia de viajes ha recaudado más de 2.300 euros y su pretensión es llegar incluso a los 15.000. En esta campaña de crowdfunding que han iniciado participan no solo personas anónimas, sino también muchos personajes famosos. Nos han dicho que si superan esa cantidad, la de los 15.000 euros, harán donaciones a hospitales y centros sanitarios. Si usted quiere colaborar con esta iniciativa, sepa que puede hacer donaciones a partir de 5 euros y que toda la información la tienen en sus redes sociales. El objetivo no es solo ser altruista y solidario. Además, esta agencia de viajes va a sortear entre todos los participantes un viaje. Muchísimas gracias a todos los que estáis donando y los que estáis participando. De verdad, hay que seguir, ¿vale? Este es solo el primer paso de lo que hemos conseguido. Hoy vamos a ir, gracias a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, vamos a poder acudir al Hospital Infanta Leonor, donde los propios sanitarios han tenido que poner dinero de su bolsillo. Estamos de ruta repartiendo mascarillas aquí. La primera parada es Residencia Alegre en Sabadell. Continúan los bulos por las redes, uno de ellos es el de la mascarilla de buceo que se utiliza como respirador. Es mentira que Canarias esté solicitando estas mascarillas. La web de denuncias informáticas de la Guardia Civil recibe cada día más de 150 quejas por estafas o noticias falsas. Se han bloqueado numerosas páginas web y se investiga la propagación de bulos. Victorio Pérez, se ha puesto en marcha un número de teléfono para la seguridad del internauta. Sí, es el 017-017 de la Oficina de Seguridad del Internauta, perteneciente al Ministerio de Transformación Digital. Ayudan a todas las personas que están haciendo teletrabajo desde casa para minimizar los riesgos. Es decir, personas que usan el ordenador de casa para entrar en datos sensibles de las empresas. También quieren resaltar la implicación de todos para frenar los bulos, las noticias falsas. De hecho, la Policía Nacional en su página de Twitter ha creado un enlace que es una guía contra las fake news para saber identificarlas. Atención también a las estafas. La más reciente afecta directamente a la marca de Correos España. Envío masivo en España de mensajes falsos como este, suplantando a la empresa de correos. En ellos se solicitaba pinchar un enlace para comenzar el proceso de entrega de un paquete. Por supuesto, la única intención era obtener los datos personales y bancarios para su posterior uso fraudulento. La Policía Nacional los ha bloqueado, pero pide a la población que no baje la guardia porque Internet está lleno de engaños relacionados con el coronavirus. Las informaciones sobre las
estafas relacionadas con la venta de mascarillas y de geles desinfectantes está reduciéndose, pero por el contrario están aumentando las comunicaciones que tienen que ver con la compra de test rápidos de detección del coronavirus. Y mensajes de texto como este que suplanta los servicios públicos de empleo. Desconfíe de quienes le piden los datos bancarios. Vivimos en un mundo conectado. Nuestro día a día es cada vez más digital. Y si tiene alguna duda, se pone en marcha este número de teléfono. ¿Necesitas ayuda en ciberseguridad? Llámanos al 017. Y tener a mano esta guía contra las noticias falsas, que nos recomienda contrastar siempre por fuentes oficiales y no compartir. No extiendas tampoco el virus de la falsedad. Comienza una nueva semana que nos va dejando anécdotas de las personas confinadas en sus casas. La actividad entre las cuatro paredes no para y una cita que se ha convertido en ineludible se produce cada tarde a las 7. Hay quien agradece a los sanitarios su labor, no con aplausos. Se lo mostramos. A las 7 de la tarde no solo resuenan las palmas desde ventanas y balcones, el momento se llena de estos sonidos. Así se aplaude desde algún rincón del archipiélago. Instrumentos de cuerda alegran los hogares estos días. ¿Barrios orquestados? Se queda en casa. Y desde casa sus componentes siguen aprendiendo. Voy a enseñar marcha turca. Pero es Los días pasan lentos. Días aletargados que se animan con conciertos como el ofrecido por Raquel del Rosario en las redes sociales, El sueño de Morfeo. Un chute de motivación es lo que ofrece el Club de Buceo Mirafondos con este vídeo. Lo que queremos es motivar a la gente para que se quede en casa y lo importante que es que todos nos quedemos en casa guardando estos momentos y guardando la salud de todos y mirando por todos. Enseguida les contamos toda la actualidad del deporte, serán tan solo un minuto.